El aire acondicionado del rascacielos en Santa Fe zumbaba con insistencia, pero Diego Alejandro Mendoza Restrepo apenas lo notaba. Sus ojos oscuros permanecían fijos en la pantalla de su computadora, donde los números rojos parpadeaban como señales de alarma. La empresa de tecnología que había construido desde cero estaba perdiendo contratos importantes, y él sabía exactamente por qué. Señor Mendoza, los inversionistas japoneses insisten en que asista al evento benéfico de mañana en el Hotel Four Seasons, anunció su asistente personal, Patricia, desde la puerta del despacho. Su voz cargaba esa mezcla de respeto y preocupación que Diego había aprendido a reconocer en los últimos 2 años. Diego cerró los ojos y se frotó las sienes. Desde que Isabela había partido tan repentinamente, víctima de esa enfermedad que se la llevó en apenas 3 meses, asistir a eventos sociales se había convertido en una tortura. Las miradas de lástima, los comentarios susurrados a sus espaldas, las viudas y divorciadas que sus conocidos intentaban presentarle con la mejor de las intenciones. ¿No puedo enviar a Roberto en mi lugar?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Patricia negó con la cabeza, sus tacones resonando contra el mármol mientras se acercaba al escritorio. Los Yamamoto fueron muy específicos. Quieren conocer personalmente al CEO antes de firmar el contrato de $50 millones. Además, mencionaron que esperan conocer a su esposa. Un nudo se formó en el estómago de Diego. Durante años, Isabela había sido su compañera perfecta en esos eventos. Hablaba japonés con fluidez, conocía las sutilezas culturales y tenía esa calidez natural que tranquilizaba a los inversionistas más exigentes. Sin ella, Diego se sentía como un actor que había olvidado su parlamento en mitad de la función. Dígales que... comenzó, pero se detuvo. No podía seguir inventando excusas. Su empresa empleaba a más de 200 familias mexicanas y su responsabilidad hacia ellas superaba su comodidad personal. El sonido de la puerta al abrirse lo distrajo. Esperaba ver a Patricia, pero en su lugar apareció una figura pequeña con una mochila de unicornios colgando de sus hombros. Sofía, su hija de 6 años, caminó lentamente hacia él con esa expresión seria que había adoptado desde que su mamá se fue. «Papá», murmuró, trepando a la silla de cuero que estaba frente al escritorio. Sus pequeñas piernas colgaban sin tocar el suelo. Diego sintió que su corazón se encogía. 2 años atrás, Sofía habría irrumpido corriendo en su oficina, llena de historias sobre su día en el colegio, mostrándole dibujos coloridos o cantando las canciones que había aprendido. Ahora, cada palabra parecía costarle un esfuerzo enorme. «¿Cómo estuvo la escuela, mi amor?», preguntó cerrando la laptop y dedicándole toda su atención. Sofía se encogió de hombros. «Bien», era la respuesta de siempre. Desde hacía meses, bien se había convertido en su palabra favorita para describir todo. La escuela, la comida, los juegos, incluso los cuentos antes de dormir. La doctora Ramírez, la psicóloga infantil que los acompañaba cada martes y jueves, había sido clara en su diagnóstico. Sofía necesitaba urgentemente figuras femeninas positivas en su vida. «¿Jugaste con Camila y Andrea hoy?», insistió Diego, recordando a las compañeras de clase que antes eran sus mejores amigas. «No», respondió Sofía, fijando la vista en sus zapatos escolares. «Ellas jugaron a las mamás y los papás. Yo no tengo mamá para jugar». Las palabras golpearon a Diego como un puñetazo en el estómago. Se levantó de su silla y rodeó el escritorio para arrodillarse frente a su hija, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Mi amor, tú tienes a papá que te quiere mucho. Y tienes a la abuela Carmen que viene los fines de semana. Y a la tía Patricia...». «No es lo mismo», lo interrumpió Sofía, con una honestidad brutal que solo los niños pueden manejar. «Las niñas tienen mamás que las peinan bonito y les hacen trenzas, que saben cocinar más que solo quesadillas y que no se olvidan de comprar el champú especial para niñas». Diego sintió que las lágrimas amenazaban con aparecer. Era cierto. A pesar de sus esfuerzos, a pesar de contratar a la mejor niñera, a pesar de leer todos los libros sobre crianza para padres solteros, había cosas que simplemente
no sabía hacer. La semana anterior había intentado hacerle trenzas para la obra de teatro de la escuela y el resultado había sido tan desastroso que Sofía había llegado llorando porque las otras niñas se burlaron de su peinado. «¿Qué necesitas para ser feliz, mi princesa?», preguntó, aunque temía la respuesta. Sofía lo miró con esos ojos grandes y oscuros que había heredado de Isabela. «Quiero que una señora bonita me enseñe a ser niña, como mamá hacía». Esa noche, después de acostar a Sofía con el cuento de siempre y ver cómo se quedaba dormida abrazando la foto de Isabela, Diego se sirvió un tequila y se sentó en la terraza de su penthouse en Polanco. La Ciudad de México se extendía ante él como un manto de luces, pero su mente estaba en otra parte. Su teléfono vibró con un mensaje de Rodrigo, su mejor amigo desde la universidad. «¿Ya decidiste si vas al evento de mañana? Los japoneses preguntaron por ti específicamente». Diego suspiró. Rodrigo había estado insistiendo durante semanas para que volviera al circuito social. Como CEO de una empresa de marketing, entendía mejor que nadie la importancia de las relaciones públicas en los negocios. Marcó el número de su amigo sin pensarlo demasiado. «¿Finalmente vas a salir de tu torre de marfil?», respondió Rodrigo después del primer tono, con esa familiaridad que caracterizaba su amistad de 20 años. «No tengo opción», admitió Diego, «pero no sé cómo voy a manejarlo. Todos esperan que llegue acompañado, y cada vez que aparezco solo, se arma un escándalo de susurros». Hubo una pausa prolongada del otro lado de la línea. Diego conocía a Rodrigo lo suficiente para saber que estaba considerando algo importante. «Tengo una idea», dijo finalmente su amigo, «pero tienes que prometerme que la escucharás con mente abierta». «Te escucho». «¿Has considerado contratar una acompañante profesional?». Diego estuvo a punto de colgar. «¿Estás loco?». Espera, se apresuró Rodrigo. «No hablo de eso que estás pensando. Hay agencias especializadas en acompañamiento social para ejecutivos, mujeres profesionales, educadas, que saben moverse en nuestro ambiente. Es completamente respetable». «Rodrigo, escúchame. Mi primo Alejandro usó ese servicio cuando se divorció y necesitaba asistir a eventos de su empresa farmacéutica. Contrató a una doctora en arte que estudiaba un posgrado en Europa. Nadie sospechó nunca que no era su novia real. Solo necesitaba a alguien que lo acompañara a las cenas importantes hasta que se sintiera listo para volver a salir en serio». Diego caminó hasta la barandilla de la terraza, observando las luces de los coches que circulaban por Paseo de la Reforma como ríos de luz en movimiento. «¿Y cómo funciona exactamente?», preguntó, sorprendiéndose a sí mismo por considerar la idea. «Muy simple. La agencia te presenta candidatas que coincidan con tu perfil. Profesionales, discretas, inteligentes. Firmas un contrato donde se especifica que es solo acompañamiento social. Cenas, eventos, galas benéficas, nada más. Ellas actúan como tu pareja en público, conocen los protocolos sociales, saben conversar de cualquier tema». Suena demasiado complicado. Al contrario, es muy simple y temporal, solo hasta que te sientas listo para conocer a alguien de verdad. Mientras tanto, Sofía podría acostumbrarse gradualmente a ver figuras femeninas en tu vida sin la presión de que sea algo permanente. Diego reflexionó sobre las palabras de la doctora Ramírez. Su hija necesita modelos femeninos positivos. La ausencia completa de presencia femenina en figuras de autoridad o cuidado está afectando su desarrollo emocional. «¿Cómo se llama la agencia?», preguntó finalmente. «Élite Social. Son muy discretos y profesionales. La directora es una mujer mayor, muy respetable, maneja todo personalmente». Después de colgar con Rodrigo, Diego permaneció en la terraza durante horas. La idea le parecía completamente absurda y al mismo tiempo extrañamente sensata. No buscaba una relación amorosa, todavía no estaba listo para eso, pero necesitaba una solución para los compromisos sociales que su posición empresarial exigía. Más importante aún, Sofía necesitaba ver que era posible que las mujeres formaran parte de sus vidas, sin que eso significara traicionar la memoria de Isabela. Al día siguiente, después de dejar a Sofía en su escuela privada en Polanco, Diego manejó hacia una oficina discreta en la colonia Roma Norte. El edificio era elegante pero no llamativo,
exactamente lo que esperaría de una empresa que valorara la discreción por encima de todo. La recepcionista, una mujer de mediana edad con apariencia profesional, lo recibió con una sonrisa cordial. El señor Mendoza, supongo. La señora Vázquez lo está esperando. La oficina de Elena Vázquez tenía más parecido con el despacho de una psicóloga que con lo que Diego había imaginado. Estantes llenos de libros, plantas verdes en las esquinas y una calidez que contrastaba con las oficinas corporativas donde pasaba la mayor parte de su tiempo. Señor Mendoza, lo saludó la directora, una mujer elegante de unos 60 años con cabello plateado perfectamente peinado. Rodrigo me habló mucho de usted. Siéntese, por favor. Diego se acomodó en una silla de cuero, sintiéndose extrañamente nervioso. Debo admitir que nunca pensé que estaría en una situación como esta. Elena sonrió con comprensión. La mayoría de mis clientes dicen exactamente lo mismo en la primera cita. Permítame explicarle cómo trabajamos. Durante los siguientes 30 minutos, Elena le explicó el funcionamiento de la agencia con una profesionalidad que lo tranquilizó. Sus acompañantes eran mujeres con educación universitaria, muchas de ellas actrices, modelos, estudiantes de posgrado o profesionistas que buscaban ingresos adicionales. Todas pasaban por un proceso riguroso de selección que incluía verificación de antecedentes, entrenamiento en etiqueta social y evaluaciones psicológicas. En su caso específico, continuó Elena, recomendaría a alguien con experiencia en artes, quizás con formación en teatro, alguien que pueda conectar naturalmente con niños considerando que tiene una hija pequeña. ¿Sus acompañantes interactúan con los hijos de los clientes? Solo si el cliente lo solicita específicamente y si la acompañante se siente cómoda con esa responsabilidad. Por supuesto, eso se discute y acuerda previamente. Tengo una candidata en mente que creo sería perfecta para usted. Elena abrió una carpeta y extrajo una fotografía junto con un currículum. La imagen mostraba a una mujer joven con cabello castaño largo, ojos expresivos y una sonrisa natural que no parecía forzada. Valentina Esperanza Morales Santana, 28 años, licenciada en Artes Escénicas por la UNAM. Trabajó durante 3 años como maestra de teatro infantil antes de unirse a nosotros. Es bilingüe, conoce protocolos internacionales y tiene experiencia con familias que incluyen niños pequeños. Diego estudió la fotografía. Había algo en los ojos de esa mujer que le resultaba familiar, una calidez que recordaba vagamente algo que había perdido. ¿Por qué trabaja para ustedes?, preguntó. Me refiero a alguien con su formación profesional. Elena vaciló por un momento. Razones familiares. Su madre requiere tratamientos médicos costosos que no cubre el seguro social. Es una situación temporal mientras busca establecerse profesionalmente en el teatro. Diego asintió. Al menos no era alguien que había elegido ese trabajo por diversión o aventura. Había una motivación seria detrás, algo que podía respetar. ¿Cuándo podríamos conocernos? Si le parece bien, podría organizar una primera reunión para mañana, un lugar público y neutral, como el restaurante del Hotel St. Regis. Podrían almorzar juntos, conocerse, ver si hay compatibilidad para trabajar juntos. Esa noche, mientras cenaba quesadillas con Sofía en la cocina de su penthouse, Diego observó a su hija empujar la comida por el plato sin mucho interés. «Papá», dijo de repente, «¿por qué las otras niñas tienen mamás y yo no?» La pregunta lo tomó desprevenido, aunque ya la había escuchado en diferentes versiones docenas de veces. «Mi amor, mamá tuvo que irse al cielo porque se enfermó mucho, pero eso no significa que no te ame. ¿Algún día vas a conseguir otra mamá para mí?» Diego dejó su tenedor en el plato. «¿Te gustaría eso?» Sofía lo pensó seriamente, como solo los niños pueden hacer. «No una mamá nueva, pero sí me gustaría tener a alguien que sepa hacer trenzas y que pueda enseñarme cosas de niñas. ¿Y si conociera a una señora muy amable que pudiera enseñarte esas cosas?» Los ojos de Sofía se iluminaron por primera vez en meses. «¿En serio? ¿Cuándo?» «Todavía no estoy seguro, mi amor, pero es posible». Esa noche, después de acostar a Sofía, Diego llamó a Elena Vázquez y confirmó la cita con Valentina Esperanza Morales Santana para el día siguiente. El restaurante Augusto del Hotel St. Regis
Bullía con la actividad típica del mediodía en Polanco. Hombres de negocios discutían contratos mientras saboreaban platillos gourmet, y mujeres elegantes disfrutaban de almuerzos largos acompañados de vino blanco. Diego llegó 15 minutos antes de la cita, una costumbre que había desarrollado desde sus días universitarios. Le gustaba observar el ambiente, elegir la mesa apropiada y, sobre todo, controlar la situación antes de que comenzara. Se había vestido con un traje azul marino, que Isabela siempre decía que hacía resaltar el color de sus ojos. Por un momento, mientras se anudaba la corbata esa mañana, había dudado de toda la situación. ¿Qué estaba haciendo realmente? ¿Contratar a una mujer para que fingiera interés en él? Pero luego recordó la conversación con Sofía la noche anterior y se convenció de que esto era por ella, no por él. El maître lo condujo a una mesa junto a las ventanas que daban vista a los jardines del hotel. Diego pidió agua mineral y revisó su reloj. 12:55. Valentina llegaría en 5 minutos si era puntual. A las 12:58 exactamente, la vio entrar al restaurante. Reconoció inmediatamente el cabello castaño de la fotografía, pero la imagen no había capturado la gracia natural con que se movía. Llevaba un vestido azul marino sencillo pero elegante, que sugería profesionalismo sin ser aburrido. No era la belleza despampanante que Diego había esperado, sino algo más sutil y, extrañamente, más atractivo. Valentina se acercó a su mesa con una sonrisa que parecía genuina. Diego se levantó para recibirla, notando que ella caminaba con confianza, pero sin arrogancia. «Señor Mendoza», lo saludó extendiendo la mano. Su voz tenía un timbre cálido con apenas un rastro de nerviosismo. «Valentina Morales, es un placer conocerlo. Por favor, llámeme Diego, y el placer es mío». Se sentaron uno frente al otro, y Diego notó que Valentina no actuaba como esperaría de alguien en su situación. No había la coquetería calculada que había imaginado, ni tampoco una timidez exagerada. En su lugar, había una naturalidad que lo desconcertó. «Elena me contó un poco sobre su situación», comenzó Valentina mientras desdoblaba su servilleta. «Espero poder ayudarlo con los compromisos sociales de su empresa». «Antes de hablar de negocios», la interrumpió Diego, «me gustaría conocerla un poco. Elena mencionó que estudió artes escénicas». Una sombra cruzó brevemente el rostro de Valentina, tan rápida que Diego casi no la notó. «Sí, en la UNAM. Siempre quise dedicarme al teatro». «¿Y por qué no lo hace?» Valentina tomó un sorbo de agua antes de responder. «La vida a veces toma direcciones que no planeas». Mi madre se detuvo como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Mi madre está enferma. Los tratamientos son costosos y el teatro, bueno, no es exactamente la profesión más estable económicamente». Diego asintió, reconociendo la honestidad en su voz. «¿Qué tipo de teatro le gusta?» «Teatro infantil, principalmente. Trabajé 3 años en una escuela de artes en Coyoacán, enseñando a niños entre 5 y 12 años». Gerasa, su rostro se iluminó genuinamente. Era lo más hermoso del mundo, ver cómo los niños tímidos se transformaban en personajes valientes, cómo los inquietos aprendían disciplina a través de la actuación. ¿Por qué dejó ese trabajo? La luz en los ojos de Valentina se desvaneció ligeramente. El sueldo no alcanzaba. Cuando mi madre se enfermó, necesitaba algo más estable económicamente. Diego se encontró estudiando su rostro mientras hablaba. Había algo auténtico en la forma en que se expresaba sobre los niños, una pasión que no se podía fingir. Recordó las palabras de la doctora Ramírez sobre la necesidad de Sofía de tener modelos femeninos positivos. Elena mencionó que tiene experiencia trabajando con familias que incluyen niños, dijo cuidadosamente. Sí, algunos de mis clientes anteriores tenían hijos pequeños. Nunca es mi responsabilidad principal, por supuesto, pero a veces surge naturalmente la interacción. ¿Cómo se siente cómoda con eso? Valentina lo miró directamente a los ojos. Señor Mendoza, Diego, sé que tiene una hija pequeña. Elena me lo mencionó. Si está preocupado por cómo manejaría esa situación, puedo asegurarle que los niños siempre han sido mi prioridad. Jamás haría algo que pudiera confundir o lastimar a un menor. La sinceridad en su voz convenció a Diego más que cualquier referencia profesional. Mi hija tiene 6 años. Perdió a su madre hace 2 años y ha sido
difícil para ella adaptarse. «Lo siento mucho», murmuró Valentina, y Diego percibió que realmente lo sentía. La pérdida de la madre es devastadora para cualquier niño. Ella necesita... Diego buscó las palabras adecuadas. Necesita ver que las mujeres pueden formar parte de nuestras vidas de forma positiva. Su psicóloga dice que la ausencia completa de figuras femeninas está afectando su desarrollo. Valentina asintió comprensivamente. Es comprensible. Los niños necesitan modelos de ambos géneros para desarrollar una comprensión completa del mundo. El mesero se acercó para tomar sus órdenes. Diego pidió salmón a la parrilla. Valentina eligió ensalada de pollo con vinagreta de mango. Cuando el mesero se retiró, Diego se inclinó ligeramente hacia adelante. «Quiero ser completamente honesto con usted, Valentina. Esta es mi primera vez contratando este tipo de servicios. No estoy seguro de cómo funciona exactamente». «Es más simple de lo que parece», respondió ella con una sonrisa tranquilizadora. «Básicamente, yo lo acompaño a eventos sociales, actúo como su pareja en público, manejo conversaciones casuales con otros invitados. Mi trabajo es hacer que se sienta cómodo y que la situación parezca natural. ¿Y qué pasa si alguien hace preguntas personales sobre nuestra relación? Tenemos una historia preparada. Elena y yo desarrollamos una biografía básica sobre cómo nos conocimos, cuánto tiempo llevamos saliendo, qué tenemos en común. Es lo suficientemente simple para recordar y lo suficientemente vaga para no meternos en problemas». Diego se sintió impresionado por su profesionalismo. «¿Cómo explicaríamos que nos conocimos? Podríamos decir que coincidimos en una galería de arte en la Roma. Usted estaba allí por negocios, yo por interés personal. Empezamos a conversar sobre una pintura, descubrimos intereses en común y las cosas fueron surgiendo naturalmente. ¿Cuánto tiempo llevamos saliendo en esta historia? Yo sugeriría 3 meses. Es suficiente tiempo para justificar que aparezca en eventos importantes, pero no tanto como para que la gente espere compromisos serios». La comida llegó y continuaron conversando mientras comían. Diego descubrió que Valentina conocía mucho sobre arte, literatura y música clásica. No era conocimiento superficial diseñado para impresionar, sino genuino interés cultural. «¿De dónde viene su amor por el arte?», preguntó Diego. «Mi padre era profesor de literatura en una preparatoria de Coyoacán. Murió cuando yo tenía 12 años, pero antes de eso llenó la casa de libros, música y historias. Mi madre trabajaba como enfermera en el Hospital General, pero por las noches leíamos juntas obras de teatro clásico. ¿Su madre la apoyaba en sus aspiraciones teatrales?». El rostro de Valentina se entristeció ligeramente. «Mi madre siempre quiso que yo viviera la vida que ella no pudo tener. Trabajó turnos dobles durante años para pagarme la universidad. Cuando me gradué y conseguí el trabajo en la escuela de teatro, estaba tan orgullosa». «¿Sabe ella sobre su trabajo actual?». Valentina negó con la cabeza rápidamente. «Cree que trabajo para una empresa de eventos corporativos. Organizo cenas de negocios y galas benéficas. No es completamente mentira». Diego notó la tristeza en sus ojos y sintió una punzada inesperada de compasión. Esta mujer había sacrificado sus sueños para cuidar a su madre enferma. Era una situación que podía respetar. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando con Elena?». 6 meses. Es temporal, hasta que mi madre se recupere y pueda volver al teatro. ¿Y si le ofrecieran trabajo en un teatro importante mañana?». Valentina lo miró con curiosidad. «¿Por qué pregunta eso?». «Quiero entender sus prioridades. Si vamos a trabajar juntos, necesito saber si estará aquí cuando la necesite». «Mi madre es mi prioridad absoluta», respondió Valentina sin dudar. «Pero también soy profesional en mis compromisos. Si acordamos trabajar juntos, cumpliré mi parte del trato». Diego asintió, satisfecho con la respuesta. «¿Cuál sería la frecuencia de los eventos?». «Eso depende de usted. Algunos clientes me necesitan una vez al mes, otros requieren acompañamiento varias veces por semana. Elena me explicó que usted tiene una empresa de tecnología con socios internacionales, así que asumo que los compromisos sociales son frecuentes. Especialmente con los inversionistas asiáticos. Valoran mucho las relaciones personales y familiares». «Perfecto. Tengo experiencia con protocolos asiáticos,
Durante mis estudios trabajé como intérprete ocasional para el consulado japonés. Después del almuerzo, caminaron por los jardines del hotel. Diego se sorprendió de lo natural que se sentía conversando con Valentina. No había la tensión incómoda que había esperado, sino una facilidad que lo tranquilizaba. «Hay algo más que debo preguntarle», dijo Diego mientras se detenían junto a una fuente. «Como mencioné, mi hija ha estado muy afectada por la ausencia de su madre. Si ocasionalmente ella estuviera presente en algún evento familiar, ¿se sentiría cómoda con esa situación?». Valentina se volvió para mirarlo completamente. «¿Qué tipo de eventos familiares? Cumpleaños, celebraciones escolares, quizás alguna comida dominical con mi padre, nada que requiera que actúe como madre sustituta, pero tampoco puedo pretender que ella no existe». «Por supuesto. Como le dije, los niños siempre han sido mi pasión. Sería natural incluirla gradualmente, siempre y cuando entienda que mi papel es limitado». «¿Qué haría si ella le pregunta quién es usted?». Valentina reflexionó un momento. «Le diría la verdad adaptada a su edad, que soy una amiga especial de su papá, alguien que lo acompaña a fiestas importantes. Los niños entienden esos conceptos mejor que los adultos complicamos». Diego sintió un alivio que no había esperado. Esta mujer realmente entendía a los niños de una forma que él envidiaba. «¿Cuándo podríamos empezar?», preguntó. «Cuando usted guste. Elena maneja todos los aspectos contractuales y de pago. Yo solo necesitaría saber con anticipación qué eventos requieren mi presencia para prepararme adecuadamente. Hay una cena benéfica el viernes en el Four Seasons. Inversionistas japoneses. Muy formal. Perfecto. Me aseguraré de investigar sobre sus empresas para poder mantener conversaciones inteligentes». Regresaron al vestíbulo del hotel, donde Diego se sintió extrañamente reacio a terminar el encuentro. «¿Tiene alguna pregunta para mí?». «Solo una», respondió Valentina. «¿Hay algo específico que debo evitar mencionar o hacer? ¿Algún tema sensible?». Diego pensó en Isabela, en cómo había sido su matrimonio, en lo difícil que sería fingir intimidad con otra persona. «Mi esposa. Prefiero no discutir detalles sobre ella o sobre su enfermedad. Es demasiado reciente aún». «Por supuesto. ¿Algo más?». «Mi hija puede hacer preguntas directas. Los niños no tienen filtro». Valentina sonrió. «Los niños honestos son los mejores. Prefiero responder preguntas directas que navegar conversaciones llenas de segundas intenciones». Esa tarde, después de recoger a Sofía de la escuela, Diego la llevó a tomar helado al parque de Chapultepec. Mientras ella jugaba en los columpios, él pensaba en su conversación con Valentina. Había esperado sentir más incomodidad, más sensación de estar traicionando algo sagrado. En su lugar, había encontrado a una persona auténtica en una situación difícil, alguien que podría ayudarlo a navegar sus responsabilidades sociales sin crear complicaciones emocionales. «Papá», gritó Sofía desde lo alto del resbaladero, «¿recuerdas que dijiste que podrías conocer a una señora amable? ¿Qué pasa con eso, mi amor? ¿Ya la conociste?». Diego caminó hacia el pie del resbaladero para recibirla cuando bajara. «Sí, la conocí hoy». «¿Es bonita?». «Es muy amable», respondió Diego cuidadosamente. «¿Sabe hacer trenzas?». «No lo sé aún, pero podríamos preguntarle». Sofía se lanzó por el resbaladero y Diego la atrapó al final, haciéndola girar en el aire como hacía cuando era más pequeña. Por primera vez en meses, la risa de su hija sonó genuina. «¿Cuándo la voy a conocer?». «Pronto, mi princesa. Muy pronto». Esa noche, después de acostar a Sofía, Diego llamó a Elena Vázquez para confirmar que quería proceder con el contrato. Mientras firmaba los papeles al día siguiente en la oficina de la Roma Norte, se preguntó si estaba tomando la decisión correcta. Pero cuando recordó la sonrisa de Sofía en el parque y la forma natural en que Valentina había hablado sobre los niños, supo que al menos estaba intentando algo positivo. El viernes por la noche, mientras se anudaba la corbata frente al espejo de su recámara, Diego se sintió nervioso de una manera que no había experimentado en años. No era nerviosismo romántico, se aseguró a sí mismo, sino la ansiedad de actuar un papel para el cual no estaba seguro de estar preparado. En pocas horas estaría fingiendo estar enamorado de una mujer que acababa de conocer, frente a personas cuyas inversiones podrían determinar el futuro de su empresa.
Su teléfono vibró con un mensaje de Valentina. «Lista para esta noche. Nos vemos en el lobby a las 7 en punto». Diego miró su reflejo una última vez y murmuró una pequeña oración. Por Sofía, por su empresa, por la posibilidad de que esta extraña solución realmente funcionara. El lobby del Hotel Four Seasons resplandecía bajo las luces de los candiles de cristal cuando Diego llegó exactamente a las 7 de la noche. Llevaba su mejor traje, negro con corbata plateada, y se había puesto el reloj que Isabela le regaló en su primer aniversario de bodas. Por un momento dudó si había sido apropiado usarlo, pero se convenció de que necesitaba toda la confianza posible para esa noche. Buscó a Valentina entre las personas que transitaban por el elegante vestíbulo, pero no la vio inmediatamente. Luego, una mujer se acercó desde los ascensores y Diego necesitó un momento para reconocerla. Valentina llevaba un vestido negro de cóctel que la transformaba completamente. Su cabello estaba recogido en un chiñón elegante. Su maquillaje era sutil pero sofisticado, y caminaba con una gracia que comandaba atención sin pedirla. «Buenas noches, Diego». Lo saludó con una sonrisa que parecía perfectamente natural. Se acercó a él y, sin dudar, le dio un beso en la mejilla como habría hecho cualquier novia real. «Te ves hermosa», respondió Diego, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. «Gracias. ¿Estás listo para conocer a los famosos inversionistas japoneses?» «Tan listo como puedo estar. ¿Recuerdas nuestra historia?» Galería de arte en la Roma. 3 meses de noviazgo, coincidimos discutiendo sobre un tamaño, recitó Valentina con una sonrisa traviesa. Tú quedaste impresionado por mi conocimiento sobre arte mexicano, yo por tu pasión al hablar de tecnología educativa. Diego le ofreció el brazo y caminaron hacia el salón de eventos. ¿Tecnología educativa? Es más romántico que hablar de aplicaciones empresariales, explicó Valentina. Sugiere que tienes un lado humanitario. El salón estaba lleno de la élite empresarial de la Ciudad de México. Diego reconoció a competidores, socios potenciales y clientes importantes. En una esquina distinguió a los hermanos Yamamoto con sus esposas, elegantemente vestidos y manteniendo esa cortesía formal que caracterizaba sus reuniones de negocios. ¿Esos son los japoneses?, preguntó Valentina en voz baja. Sí, Kenji y Hiroshi Yamamoto. Sus esposas son Yuki y Emiko. Ten cuidado, Yuki habla español perfectamente y Emiko entiende más de lo que aparenta. Perfecto. ¿Algún consejo específico? Los Yamamoto valoran la familia por encima de todo. El hecho de que traje a mi novia sugiere que confío en ti y que nuestra relación es seria. ¿Cuán seria? Diego vaciló. No demasiado. No queremos que esperen un compromiso inmediato. Se dirigieron hacia el grupo japonés, y Diego sintió la mano de Valentina deslizarse naturalmente en su brazo. Su toque era ligero pero confiado, exactamente lo que necesitaba para sentirse más seguro. «Kenji-san, Hiroshi-san», saludó Diego con una leve inclinación de cabeza. «Permítanme presentarles a Valentina Morales, mi novia». Valentina ejecutó una reverencia perfecta, ni demasiado profunda ni demasiado superficial. «Es un honor conocerlos», dijo en japonés básico, pero correcto. Los ojos de Kenji se iluminaron de sorpresa y placer. «Habla japonés, qué maravilloso». «Muy poco», respondió Valentina con humildad, regresando al español. «Solo lo suficiente para mostrar respeto por su cultura». Yuki Yamamoto, una mujer elegante de unos 50 años, estudió a Valentina con interés evidente. «¿A qué se dedica, señorita Morales?» «Trabajo en artes escénicas, principalmente teatro educativo», respondió Valentina manteniéndose cerca de la verdad. «Me especializo en programas culturales para niños». «Qué noble profesión», comentó Emiko en un español fluido que sorprendió a Diego. «¿Tienen planes de familia en el futuro?» La pregunta colgó en el aire por un momento. Diego sintió que Valentina se tensaba ligeramente a su lado, pero su respuesta fue perfecta. «Estamos disfrutando el presente», respondió con una sonrisa dulce. «Diego ya tiene una hija hermosa, así que estoy aprendiendo mucho sobre la maternidad». «¿Conoce a la pequeña?», preguntó Yuki con genuino interés. «Sofía es un ángel», respondió Valentina, y Diego notó la calidez auténtica en su voz. «Tiene 6 años y una imaginación increíble.
La semana pasada me enseñó a hacer castillos de arena en su arenero. Diego se sorprendió. ¿Cuándo había pasado eso? Luego recordó que habían acordado incluir algunos detalles inventados que sonaran naturales. La conversación fluyó durante la siguiente hora, mientras se servían aperitivos y cócteles. Valentina manejaba las preguntas con gracia. Hacía las preguntas correctas sobre las familias de los Yamamoto y mostraba el interés apropiado en sus negocios sin parecer entrometida. Durante la cena, cuando los separaron en diferentes mesas, Diego se encontró sentado junto a otros empresarios mexicanos, mientras Valentina había sido colocada con las esposas de varios inversionistas. Desde su lugar, podía observarla interactuar con naturalidad, riendo en los momentos apropiados y manteniendo conversaciones que parecían genuinamente interesantes. «Tu novia es encantadora», comentó Rodolfo Martínez, CEO de una empresa de telecomunicaciones. «¿Dónde la conociste?» «En una exposición de arte en la Roma», respondió Diego automáticamente. «Estábamos viendo la misma pintura y comenzamos a discutir sobre el uso del color». «¿Cuánto tiempo llevan juntos?» 3 meses. «Está siendo una experiencia muy positiva». Rodolfo sonrió. «Se nota que te hace bien. Te ves más relajado que la última vez que nos vimos». Cuando terminó la cena, hubo una presentación sobre las inversiones en tecnología educativa en Latinoamérica. Diego escuchaba, pero su atención se dividía entre el contenido de la conferencia y observar a Valentina, quien tomaba notas discretas como si realmente estuviera interesada en el tema. Durante el brindis final, Kenji Yamamoto se acercó a Diego y Valentina. «Mendoza-san, ha sido una velada muy reveladora», dijo el inversionista japonés. «Su presentación sobre plataformas educativas es impresionante, pero lo que más me tranquiliza es ver que tiene una vida personal estable y feliz». «Muchas gracias, Kenji-san. En Japón creemos que un hombre que puede construir una buena familia también puede construir un buen negocio». Su novia miró a Valentina con aprobación. «Es claramente una mujer inteligente y dedicada. Esto habla muy bien de su juicio». Después de despedirse de los inversionistas, Diego y Valentina caminaron hacia la salida del hotel. El aire nocturno de la ciudad los recibió con el bullicio típico del Paseo de la Reforma. «Creo que fue exitoso», comentó Valentina, mientras esperaban a que el valet trajera el auto de Diego. «Más que exitoso. Kenji prácticamente me aseguró que aprobará la inversión. Me alegra haber ayudado». Subieron al BMW de Diego y él arrancó en dirección a Coyoacán, donde Valentina le había dicho que vivía con su madre. Durante el trayecto, Diego reflexionó sobre lo natural que había sido toda la velada. «¿Dónde aprendiste japonés?», preguntó mientras esperaban en un semáforo. «Trabajé como intérprete ocasional para el consulado durante mis estudios universitarios. No soy fluida, pero recuerdo lo básico». «Fue perfecto. Los detalles sobre Sofía también fueron convincentes. Hablé con Elena sobre su hija antes del evento. Me explicó un poco sobre su personalidad y sus intereses». Diego frenó el auto abruptamente. «¿Elena sabe detalles sobre Sofía?» «Solo información general. Que tiene 6 años, que perdió a su madre, que está en terapia. Nada invasivo». «No sabía que habían discutido eso». «¿Diego?». Valentina se volvió hacia él en el asiento. «Si voy a interactuar con su hija eventualmente, necesito entender su situación emocional. No puedo llegar ciega a esos encuentros». Tenía razón, por supuesto. Diego volvió a arrancar, sintiéndose extrañamente protector de la privacidad de Sofía. «¿Qué más le dijo Elena sobre nosotros?» «Que usted es un padre muy dedicado que ha tenido dificultades para equilibrar el trabajo con la crianza. Que su hija ha estado retraída desde que perdió a su madre y que ambos podrían beneficiarse de una presencia femenina positiva y temporal en sus vidas». «¿Temporal? Bueno, sí. Este es un arreglo profesional, ¿verdad? Eventualmente usted conocerá a alguien de verdad y yo volveré al teatro. Es importante que todos mantengamos esa perspectiva clara». Diego asintió, aunque algo en las palabras de Valentina le produjo una sensación incómoda que no pudo identificar. Llegaron al edificio de departamentos de Valentina en una calle tranquila de Coyoacán. Era un edificio antiguo pero bien mantenido, con paredes de colores cálidos y ventanas de hierro forjado. «Gracias por una noche exitosa», dijo Valentina mientras recogía su bolsa del asiento trasero.
Gracias por hacer que pareciera tan natural. Valentina se detuvo con la mano en la manilla de la puerta. ¿Cuándo será el próximo evento? El sábado por la noche hay una gala benéfica en el Museo de Antropología. Es más casual, pero importante para mis relaciones con clientes locales. ¿Habrá niños en ese evento? Algunos clientes traen a sus familias completas a las galas benéficas. ¿Por qué? Solo preguntaba. Si Sofía estuviera presente, sería bueno saberlo con anticipación. No había pensado en llevarla. Quizás debería considerarlo, sugirió Valentina suavemente. Los eventos familiares podrían ser buenos para ella. Ver a otras familias interactuando, sentirse incluida en su mundo profesional. Diego la estudió en la penumbra del auto. ¿Realmente crees eso? Los niños que han perdido a un padre necesitan ver que la vida continúa, que pueden formar parte de nuevas experiencias sin traicionar la memoria de quien perdieron. ¿Tienes experiencia con eso? Perdí a mi padre cuando tenía 12 años. Recuerdo cómo mi madre luchó para incluirme gradualmente en situaciones sociales nuevas sin hacer que sintiera que estábamos reemplazando a papá. Diego sintió una conexión inesperada. ¿Cómo lo logró? Con paciencia y honestidad. Me explicaba antes de cada evento quiénes estarían presentes, qué podía esperar, y siempre me recordaba que el amor por mi padre no disminuía porque conociéramos personas nuevas. ¿Piensas que Sofía estaría lista para algo así? No lo sé. Tendríamos que conocernos primero, ver cómo reacciona a mi presencia, pero eventualmente sí. Los niños necesitan ver a sus padres felices y sociales. Valentina se bajó del auto y se inclinó hacia la ventana del pasajero. Buenas noches, Diego. Fue un placer trabajar contigo. Buenas noches, Valentina. Diego esperó hasta que ella entró al edificio antes de arrancar hacia su casa en Polanco. Durante el trayecto pensó en la conversación sobre Sofía. ¿Estaba listo para incluir a su hija en esta situación? ¿Sería beneficioso para ella o solo complicaría las cosas? Al llegar a su penthouse, encontró a la niñera Guadalupe leyendo en la sala. ¿Cómo estuvo Sofía?, preguntó mientras se aflojaba la corbata. Muy bien, señor Mendoza. Cenó toda su sopa, hizo su tarea y se acostó sin problema. Ah, y preguntó si usted había ido a una fiesta con la señora Amable. Diego sonrió a pesar de su cansancio. ¿Qué le dijiste? Que sí, que usted había ido a una cena de trabajo con una amiga muy simpática. Después de que Guadalupe se fue, Diego se sirvió un tequila y se sentó en su terraza. La ciudad se extendía ante él, llena de luces y movimiento, pero su mente estaba en la conversación con Valentina. Había algo en la forma en que hablaba de Sofía, una comprensión que iba más allá de lo profesional. Su teléfono vibró con un mensaje de Kenji Yamamoto. Excelente velada, Mendoza-san. Su presentación fue convincente y su novia es encantadora. Discutiremos los detalles de la inversión el lunes. Diego sonrió y reenvió el mensaje a Rodrigo, quien respondió inmediatamente. Te dije que funcionaría. ¿Cómo te sentiste? Diego reflexionó sobre la pregunta mientras terminaba su tequila. ¿Cómo se había sentido? Nervioso al principio, ciertamente, pero después de los primeros minutos había sido sorprendentemente natural. Valentina había manejado cada situación con gracia y autenticidad. Lo que más lo había impresionado era cómo había hablado de Sofía, no con la incomodidad o el sentimentalismo exagerado que esperaría de alguien fingiendo interés en su vida familiar, sino con una comprensión genuina de lo que significaba ser un niño navegando pérdidas difíciles. Respondió a Rodrigo, mejor de lo esperado, muy profesional. Pero mientras se preparaba para acostarse, Diego admitió para sí mismo que profesional no describía completamente lo que había sentido esa noche. Había momentos, especialmente cuando Valentina hablaba de Sofía o cuando reía naturalmente con las esposas de los inversionistas, en que había olvidado completamente que estaba actuando. Por primera vez en 2 años, había pasado una velada entera sin sentir el peso agobiante de la soledad, sin estar hiperconsciente de ser el único hombre sin pareja en un evento social. Era peligroso, se dijo a sí mismo mientras se cepillaba los dientes. No podía permitir que los límites se difuminaran. Esto era un arreglo comercial temporal, nada más. Pero cuando cerró los ojos, la imagen que vino a su mente no fue de los inversionistas japoneses o del éxito de la cena,
sino de Valentina, hablando sobre Sofía con esa calidez genuina en sus ojos. El sábado por la mañana, Diego despertó con una decisión que lo sorprendió a él mismo. Durante toda la noche, había estado pensando en las palabras de Valentina sobre incluir a Sofía gradualmente en situaciones sociales. La gala benéfica de esa noche en el Museo Nacional de Antropología incluía actividades familiares, y varios de sus socios llevarían a sus hijos. Encontró a Sofía en la cocina, sentada en su silla alta comiendo cereal, mientras miraba dibujos animados en la tablet. Llevaba su pijama de unicornios y tenía el cabello revuelto del sueño. «Buenos días, mi princesa», la saludó besando su cabeza. «Buenos días, papá. ¿Vas a trabajar hoy?» «No exactamente. Esta noche hay una fiesta muy especial en un museo y estaba pensando, ¿te gustaría venir conmigo?» Sofía levantó la vista de su cereal con los ojos muy abiertos. «¿Una fiesta en un museo? ¿Con momias?» Diego rió. «No habrá momias, mi amor. Será en el museo donde tienen las figuras de los aztecas y los mayas. Habrá otras familias con niños, música y comida deliciosa. ¿Va a ir la señora amable que conociste?» La pregunta directa de su hija lo tomó desprevenido. «Sí, Valentina estará ahí. ¿Te gustaría conocerla?» Sofía dejó la cuchara en el tazón y lo miró seriamente. «¿Es bonita como mamá era bonita?» Diego sintió un nudo en la garganta. «Es bonita de una manera diferente, mi amor. Nadie es igual a como era mamá. ¿Pero es amable como mamá era amable?» «Creo que sí. Por eso pensé que te gustaría conocerla». Sofía asintió solemnemente. «¿Me va a gustar?» «No lo sé, princesa. Pero si no te gusta, nos podemos ir cuando tú quieras». «¿Prometes?» «Prometo». Diego llamó a Valentina esa misma mañana para informarle sobre el cambio de planes. «¿Estás seguro de que es una buena idea?», preguntó Valentina. «Es un paso importante. Anoche dijiste que eventualmente sería beneficioso para ella». «Sí, pero pensé que sería más gradual. Quizás un encuentro casual primero, para ver cómo reaccionamos todos. ¿Prefieres que dejemos la gala para otra ocasión?» Hubo una pausa. «No, no es eso. Solo quiero asegurarme de que estemos manejando esto de la mejor manera para Sofía. ¿Qué sugieres? ¿Podríamos encontrarnos antes del evento? Algo informal como tomar un helado o caminar en el parque. Así Sofía puede conocerme sin la presión de un evento social formal». Diego miró hacia la sala, donde Sofía había terminado su cereal y ahora jugaba con sus muñecas. «¿Qué te parece si vienes a almorzar? Puedo cocinar algo sencillo y ustedes pueden conocerse en un ambiente familiar». «¿Estás seguro? Eso es muy personal». «Todo esto es personal, Valentina. Si va a funcionar, necesitamos que se sienta natural». Acordaron que Valentina llegaría a las 2 de la tarde. Diego pasó la mañana limpiando el departamento y preparando quesadillas con pollo, que era uno de los pocos platillos que sabía cocinar decentemente. También compró helado de chocolate, recordando que Valentina había mencionado que a la mayoría de los niños les gustaba. A la 1:30, mientras Diego se cambiaba de camisa por tercera vez, Sofía apareció en la puerta de su recámara. «Papá, ¿por qué estás nervioso?» «No estoy nervioso, mi amor». «Sí estás. Te cambiaste de camisa muchas veces y te peinaste 3 veces». Diego sonrió a pesar de su ansiedad. Los niños eran demasiado observadores. «Quiero que todo salga bien cuando Valentina venga a visitarnos». «¿Ella va a vivir aquí?» «No, princesa. Solo viene a conocerte y a almorzar con nosotros». «¿Y después se va?» «Después vamos todos juntos a la fiesta del museo». Sofía reflexionó sobre esto. «Como una familia». La pregunta colgó en el aire. Diego se arrodilló para estar a la altura de su hija. «Valentina es una amiga especial, mi amor. No es tu mamá y nunca va a tratar de reemplazarla. Pero puede ser una amiga que nos acompañe a lugares divertidos». «¿Como la tía Patricia?» «Algo así, pero diferente». El timbre sonó exactamente a las 2. Diego abrió la puerta y encontró a Valentina vestida de manera casual, pero elegante. Jeans oscuros, blusa blanca y ballet flats. Llevaba una pequeña bolsa de regalo en las manos. «Hola», la saludó sintiéndose extrañamente nervioso. «Hola, espero no llegar en mal momento». «Para nada, pasa, por favor». Valentina entró al departamento y Diego notó cómo sus ojos recorrían rápidamente el espacio, los juguetes ordenados en una esquina,
las fotos familiares en las repisas, los dibujos de Sofía pegados en el refrigerador. Tienes un hogar muy acogedor, comentó. Gracias. Sofía está en su cuarto, terminando de vestirse. ¿Te gustaría algo de beber? Agua está bien. Diego sirvió 2 vasos de agua y se sentó con Valentina en la sala. El silencio se extendió por un momento, hasta que escucharon pequeños pasos corriendo por el pasillo. Sofía apareció en la entrada de la sala, vestida con su vestido favorito, el azul con flores blancas que Isabela le había comprado para su último cumpleaños. Se detuvo al ver a Valentina, estudiándola con esa intensidad que solo los niños pueden manejar sin ser rudos. Valentina se levantó lentamente del sofá, permitiendo que Sofía la observara sin presión. «Hola, Sofía», dijo con voz suave. «Soy Valentina. Tu papá me ha contado muchas cosas lindas sobre ti». Sofía no respondió inmediatamente, pero caminó hacia el sofá y se sentó al lado de Diego, manteniendo los ojos fijos en Valentina. «¿Eres la amiga especial de mi papá?», preguntó finalmente. «Sí, soy una amiga especial». «¿Por qué eres especial?». Valentina sonrió ante la pregunta directa. «Bueno, acompaño a tu papá a fiestas importantes para su trabajo, y también me gusta mucho conocer niños inteligentes como tú. ¿Tienes niños?». «No tengo hijos propios, pero trabajo con muchos niños en mi trabajo. Soy maestra de teatro». «¿Como obras de teatro?». «Exactamente. Enseño a niños a actuar, a ser princesas y caballeros y animales». Por primera vez, los ojos de Sofía se iluminaron con interés. «¿Puedes enseñarme a ser una princesa?». «Me encantaría». «¿Qué tipo de princesa te gustaría ser?». «Una princesa que puede hablar con unicornios. Esa es una princesa muy especial. ¿Y qué les dirías a los unicornios?». Sofía se bajó del sofá y se acercó un poco a Valentina. «Les diría que son muy bonitos y que quiero ser su amiga». «Eso es perfecto. Las princesas que hablan con unicornios siempre son muy amables». Diego observaba la interacción con fascinación. Valentina no hablaba a Sofía como muchos adultos hacían, con esa condescendencia artificial que los niños detectaban inmediatamente. En su lugar, la trataba como una persona pequeña pero seria. «Traje algo para ti», dijo Valentina, levantando la bolsa de regalo. «Tu papá me dijo que te gustan los unicornios». Sofía miró a Diego, quien asintió con aprobación. La niña tomó la bolsa y la abrió cuidadosamente. Dentro había un libro de cuentos sobre una princesa y su unicornio mágico, junto con un pequeño unicornio de peluche de colores pastel. «Es hermoso», exclamó Sofía abrazando el unicornio. «¿Cómo se llama?». «No tiene nombre aún», respondió Valentina. «Pensé que tú podrías elegir uno». Sofía reflexionó seriamente sobre esto. «Se va a llamar Esperanza, como tu segundo nombre». Diego vio cómo los ojos de Valentina se humedecían ligeramente ante la dulzura de su hija. «Esperanza es un nombre perfecto para un unicornio mágico», respondió Valentina. Durante el almuerzo, Diego se relajó al ver cómo la conversación fluía naturalmente. Sofía le contó a Valentina sobre su escuela, sus amigas y sus clases de natación. Valentina escuchaba con atención genuina. Hacía preguntas inteligentes y compartía historias apropiadas sobre los niños con quienes trabajaba. «¿Sabías?», le dijo Valentina a Sofía mientras comían, «que en el teatro enseñamos a los niños a usar diferentes voces para diferentes personajes». «¿Cómo qué voces?». «Bueno, las princesas hablan así», dijo Valentina con una voz dulce y melodiosa. «Los dragones hablan así», cambió a una voz profunda y dramática, «y los ratoncitos hablan así», terminó con una voz pequeña y rápida. Sofía se rió por primera vez en la presencia de Valentina. «Hazlo otra vez, solo si tú tratas de hacer la voz de una princesa». Para sorpresa de Diego, Sofía intentó imitar la voz de princesa de Valentina. No había visto a su hija tan animada e interactiva en meses. Después del almuerzo, mientras Diego lavaba los platos, Sofía llevó a Valentina a su cuarto para mostrarle sus juguetes y dibujos. Diego los escuchaba conversar desde la cocina, y el sonido de la risa de Sofía le produjo una calidez en el pecho que había olvidado que existía. «Mira», escuchó decir a Sofía, «¿esta es una foto de mi mamá?». Hubo un momento de silencio,
y Diego se tensó, preguntándose cómo manejaría Valentina esa situación delicada. Era muy hermosa, escuchó responder a Valentina suavemente. Puedo ver de dónde sacaste tus ojos tan bonitos. ¿Crees que ella me puede ver desde el cielo? Estoy segura de que sí. Las mamás que van al cielo siempre cuidan a sus niños desde arriba. ¿Tu mamá también está en el cielo? Mi papá sí está en el cielo. Mi mamá todavía vive conmigo y cuidamos una de la otra. ¿Tu papá te cuida desde el cielo como mi mamá me cuida a mí? Creo que sí. Y creo que nuestros papás y mamás en el cielo quieren que seamos felices y que hagamos amigos nuevos. Diego sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Valentina había manejado la conversación sobre Isabela con una sensibilidad que él mismo a veces luchaba por alcanzar. Cuando llegó la hora de prepararse para la gala, Sofía estaba visiblemente más cómoda con Valentina. Incluso pidió que la ayudara a elegir qué vestido usar para la fiesta. El azul con flores está muy bonito, sugirió Valentina, pero creo que el vestido rosa te haría ver como una verdadera princesa. ¿El rosa? Pero ese es para ocasiones muy especiales. Y no es especial ir a una fiesta en un museo con tu papá. Sofía lo consideró. Sí es especial. ¿Me ayudas a peinarlo? Diego observó desde la puerta de la recámara mientras Valentina peinaba cuidadosamente el cabello de Sofía, trenzando pequeñas secciones y asegurándolas con broches decorativos. Sus movimientos eran pacientes y precisos. Claramente tenía experiencia peinando niñas. ¿Cómo aprendiste a hacer trenzas tan bonitas?, preguntó Sofía. Mi mamá me enseñó cuando era pequeña, y después aprendí más técnicas trabajando con las niñas en mis clases de teatro. ¿Podrías enseñarme a hacerlas? Por supuesto, las trenzas son como coreografías para el cabello. Cuando estuvieron listos para partir hacia el museo, Diego se sintió nervioso de una manera completamente diferente. Ya no era ansiedad sobre actuar un papel, sino preocupación genuina sobre cómo se desarrollaría la velada con Sofía presente. En el auto, Sofía insistió en sentarse en el asiento trasero junto a Valentina en lugar de en su silla del frente. «Valentina», dijo mientras se abrochaba el cinturón, «¿vas a ser la amiga especial de mi papá por mucho tiempo?». Diego miró por el espejo retrovisor, esperando la respuesta de Valentina. «No lo sé, mi amor», respondió Valentina honestamente. «A veces las amistades duran mucho tiempo, y a veces solo por un tiempo. Pero mientras seamos amigas, siempre voy a ser muy amable contigo. ¿Y si algún día tienes que irte? Si eso pasa, siempre vas a poder recordar los momentos divertidos que pasamos juntas, como hoy cuando aprendiste las voces de diferentes personajes». Sofía reflexionó sobre esto. «¿Y si no quiero que te vayas?». Valentina miró hacia adelante, cruzando brevemente los ojos con Diego en el espejo. «Esas son decisiones que toman los adultos, Sofía. Pero puedes estar segura de que si alguna vez me voy, será porque es lo mejor para todos, no porque no me gustes». Diego sintió una opresión en el pecho. La honestidad de Valentina era admirable, pero también le recordaba la naturaleza temporal de todo el arreglo. Algún día tendría que explicarle a Sofía por qué Valentina ya no estaría en sus vidas. Llegaron al Museo Nacional de Antropología cuando el sol comenzaba a ponerse. El evento se llevaba a cabo en el patio central, decorado con luces colgantes y mesas elegantes bajo las estrellas. Había un área especial para niños con actividades artísticas inspiradas en las culturas prehispánicas. «Mira, papá», exclamó Sofía, al ver a otros niños pintando cerámica en una de las estaciones. «¿Puedo hacer eso?». «Por supuesto, mi amor». Los tres se acercaron al área infantil, donde una instructora de arte explicaba a los niños cómo hacer diseños inspirados en los códices aztecas. Diego observó a Sofía integrarse naturalmente con los otros niños, más sociable de lo que había estado en meses. «Está floreciendo», comentó Valentina, mientras Sofía concentradamente pintaba su pequeña vasija de barro. «Es la primera vez en mucho tiempo que la veo tan normal», admitió Diego. «Como era antes. Los niños son resilientes, solo necesitan sentirse seguros para volver a ser ellos mismos». «¿Crees que se siente segura?». Valentina lo miró directamente. «Contigo sí, y conmigo también, aparentemente». Diego sintió algo moverse en su pecho, una sensación que no había experimentado en 2 años. No era solo gratitud,
aunque eso estaba ahí, era algo más profundo y, honestamente, más aterrador. El patio central del museo se había transformado en un salón de baile al aire libre bajo las estrellas. Las luces doradas creaban un ambiente mágico entre las columnas que rodeaban el espacio, y la fuente central reflejaba los destellos como si fuera un espejo de agua encantado. Diego observaba a Sofía mostrarle su vasija pintada a otros niños, radiante de orgullo por su creación artística. «Mira, papá», gritó desde la mesa de arte, levantando su pequeña vasija decorada con diseños aztecas en colores vibrantes. «Hice un unicornio como los que hacían los aztecas». Diego sonrió, sabiendo que los aztecas definitivamente no hacían unicornios, pero admirando la creatividad de su hija para fusionar sus dos mundos favoritos. «Es hermoso, mi princesa», respondió acercándose a la mesa donde Sofía trabajaba, junto a otros 3 niños de edades similares. Valentina se había quedado conversando con algunas de las madres que acompañaban a sus hijos. Diego notó cómo se integraba naturalmente, preguntando sobre las actividades escolares de los niños y compartiendo anécdotas sobre su trabajo en teatro infantil, sin mencionar nada sobre su verdadera situación laboral. «Su novia es encantadora», comentó Mercedes Herrera, esposa de uno de sus socios comerciales más importantes. «Sofía se ve muy cómoda con ella». «Sí, Valentina tiene un don especial con los niños», respondió Diego, dándose cuenta de que por primera vez no se sentía incómodo refiriéndose a alguien como su novia. «¿Cuánto tiempo llevan juntos? Es la primera vez que la veo en uno de estos eventos». 3 meses. Preferimos mantener nuestra relación privada hasta estar seguros de hacia dónde se dirige. Muy sensato, especialmente con Sofía de por medio. Los niños se encariñan rápido. La observación de Mercedes lo golpeó como un recordatorio frío. Sofía ya se estaba encariñando con Valentina, eso era evidente. ¿Qué pasaría cuando el arreglo terminara? ¿Cómo explicaría la repentina ausencia de alguien que claramente estaba llenando un vacío emocional en la vida de su hija? Su reflexión fue interrumpida por el sonido de música suave comenzando a llenar el patio. Una banda de jazz se había instalado cerca de la fuente, y algunas parejas comenzaron a bailar en el área designada como pista de baile. «¿Bailamos?», sugirió Valentina, apareciendo a su lado después de terminar su conversación con las otras madres. Diego vaciló. Bailar requería un nivel de intimidad física que no habían explorado aún. En las cenas y galas anteriores, el contacto físico había sido mínimo. Una mano en su brazo, un beso en la mejilla al llegar o despedirse. Nada más. «No soy muy buen bailarín», admitió. «No necesitas serlo, solo necesitas moverte con la música». Caminaron hacia la pista de baile y Diego colocó una mano en la cintura de Valentina mientras ella descansaba la suya en su hombro. Por un momento se sintió extrañamente incómodo, como si estuviera traicionando algo sagrado. La última mujer con quien había bailado había sido Isabela, en su aniversario de bodas 2 años atrás. «Relájate», murmuró Valentina, notando su tensión. «Es solo parte de la actuación». Pero mientras se movían lentamente al ritmo de la música jazz, Diego se dio cuenta de que no se sentía como actuación. Se sentía como recordar. No recordar a Isabela específicamente, sino recordar lo que era conectar físicamente con otra persona, sentir la calidez de alguien cerca, mover el cuerpo en armonía con alguien más. «¿Estás bien?», preguntó Valentina, notando que había estado callado durante toda la canción. «Sí, solo es la primera vez que bailo desde...» «Entiendo, ¿quieres parar?». Diego la miró a los ojos, esos ojos expresivos que había llegado a conocer durante las últimas semanas. «No, está bien. Mira», dijo Valentina disimuladamente señalando hacia la mesa de arte. «Sofía nos está observando». Diego giró ligeramente y vio a su hija, que había dejado de pintar y los miraba con una sonrisa fascinada. Cuando se dio cuenta de que la habían descubierto, les saludó entusiasmada con la mano. «Está feliz», observó Diego. «Los niños necesitan ver a sus padres felices. Es una de las formas en que aprenden que el mundo es un lugar seguro». ¿Eso te lo enseñaron en tus clases de teatro o es experiencia personal? Ambas. Cuando mi padre se enfermó, mi madre dejó de ser feliz por mucho tiempo. Yo asumí que el mundo era un lugar triste
porque mamá siempre estaba triste. Fue hasta que ella empezó a sonreír de nuevo que yo pude volver a ser niña. La canción terminó y fueron interrumpidos por Sofía corriendo hacia ellos con su vasija en las manos. Miren lo que hice. La maestra dice que cuando se seque puedo llevármela a casa. Está preciosa, mi amor, dijo Diego agachándose para estar a su altura. ¿Te diviertes? Mucho. Valentina, ¿quieres ver lo que estoy pintando ahora? Me encantaría. Los tres regresaron a la mesa de arte, donde Sofía había comenzado a trabajar en una segunda pieza, esta vez un pequeño plato decorativo. Este es para ti, le dijo Sofía a Valentina, para que te acuerdes de mí. Diego vio cómo los ojos de Valentina se humedecían ligeramente. Es el regalo más hermoso que me han dado nunca, respondió con voz suave. ¿En serio? En serio. Lo voy a poner en un lugar muy especial en mi casa. Mientras Sofía terminaba su obra de arte, Diego y Valentina se sentaron en una mesa cercana, desde donde podían vigilarla. Es una niña extraordinaria, comentó Valentina. Inteligente, creativa, sensible. Se parece mucho a su madre en eso. ¿Te resulta difícil hablar de tu esposa? Diego reflexionó sobre la pregunta. Solía hacerlo, pero últimamente es diferente, como si pudiera recordarla sin que duela tanto. Eso es saludable. El dolor nunca debe desaparecer completamente, porque eso significaría que el amor tampoco estaba ahí, pero puede transformarse en algo más suave. ¿Aprendiste eso cuando perdiste a tu padre? Sí. Durante años, cada vez que recordaba a papá, sentía como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Ahora, cuando pienso en él, siento calidez. Todavía duele a veces, pero es un dolor diferente. Un dolor que viene del amor, no de la pérdida. Diego la estudió en el resplandor dorado de las luces del museo. ¿Cómo haces eso? ¿Qué cosa? Entender las cosas emocionales tan claramente. Decir exactamente lo que necesito escuchar. Valentina sonrió, pero había algo melancólico en su expresión. Es parte de mi trabajo, ¿recuerdas? Entender lo que la gente necesita y dárselo. La respuesta lo molestó más de lo que esperaba. ¿Eso es lo que estás haciendo ahora? Trabajo. Diego, no, en serio, todo esto es actuación para ti. Valentina miró hacia donde Sofía seguía concentrada en su arte. Al principio sí, pero Sofía es real. Lo que siento por ella es completamente real. ¿Y conmigo? Hubo una pausa larga. Valentina no lo miró cuando respondió. Contigo es más complicado. Antes de que Diego pudiera preguntar qué significaba eso, fueron interrumpidos por Alejandro Ruiz, otro empresario que conocía desde hace años. Diego, ¿cómo estás? Y esta debe ser la famosa Valentina de quien he escuchado tanto. Alejandro, te presento a Valentina Morales. Valentina, Alejandro Ruiz. Un placer conocerla, dijo Alejandro, besando la mano de Valentina con galantería exagerada. Diego es un hombre afortunado. Gracias, el placer es mío, respondió Valentina con su sonrisa profesional. ¿Y la pequeña princesa? ¿Es esa su hija, Diego? Sí, Sofía está en la mesa de arte. Debe ser maravilloso para ella tener una figura femenina tan elegante en su vida nuevamente, comentó Alejandro, y Diego sintió que Valentina se tensaba a su lado. Sofía está aprendiendo a confiar gradualmente, respondió Valentina con diplomacia. Es un proceso delicado. Por supuesto, los niños necesitan tiempo, pero se nota que ya la adora. Después de que Alejandro se alejó, Diego notó que Valentina había quedado silenciosa. ¿Estás bien? ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Qué vas a decirle a Sofía cuando esto termine? La pregunta lo golpeó como agua fría. ¿Por qué preguntas eso? Porque está pasando exactamente lo que me temía. Se está encariñando, y yo también me estoy encariñando con ella. ¿Es eso malo? Es complicado, Diego. Cuando este arreglo termine, yo desapareceré de sus vidas. ¿Cómo le explicas eso a una niña que ya ha perdido a su madre? Diego no tenía una respuesta. La verdad era que había estado evitando pensar en el final del arreglo. Las últimas semanas habían sido las más tranquilas que había tenido desde la muerte de Isabela, y Sofía estaba floreciendo de maneras que no había visto en 2 años. Tal vez no tiene que terminar, dijo impulsivamente. ¿Qué quieres decir? Tal vez podríamos continuar.
No como un arreglo comercial, sino como... ¿Como qué, Diego? Como amigos. Amigos que se gustan mutuamente y que quieren pasar tiempo juntos. Valentina lo miró largamente. ¿Estás sugiriendo que convirtamos esto en algo real? ¿Por qué no? Nos llevamos bien, Sofía te adora, tú claramente te preocupas por ella. Diego, para. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Porque comenzó como mentira. Porque me contrataste para fingir que me gustabas. Porque no sabes si lo que sientes es real o es solo gratitud por cómo ayudo con Sofía. Sé la diferencia entre gratitud y... ¿Y qué? ¿Amor? ¿Me amas, Diego? La pregunta colgó en el aire entre ellos. Diego se dio cuenta de que no sabía la respuesta. ¿Era amor lo que sentía? ¿O era solo la comodidad de no estar solo, el alivio de ver a Sofía feliz, la facilidad de tener compañía femenina sin las complicaciones de conocer a alguien nuevo? No lo sé, admitió finalmente. Exactamente. Y yo tampoco sé lo que siento. ¿Me gustas? Sí. ¿Adoro a Sofía? Absolutamente. ¿Pero es eso suficiente para construir una relación real? No lo sé. Fueron interrumpidos nuevamente por Sofía corriendo hacia ellos, esta vez con lágrimas en los ojos. ¿Qué pasó, mi amor?, preguntó Diego inmediatamente, agachándose para recibirla. La niña de la mesa de al lado dijo que Valentina no es mi mamá de verdad y que está fingiendo que me quiere, sollozó Sofía. Diego sintió una ira súbita hacia la niña desconocida, pero más que eso, sintió pánico. ¿Cómo había sabido esa niña algo sobre su situación? ¿Qué niña, mi amor? ¿La conoces? Es Fernanda. Va a mi escuela. Su mamá estaba hablando con otras señoras y dijo que tú pagaste a Valentina para que fuera tu novia falsa. El estómago de Diego se hundió. Alguien había descubierto la verdad y estaba esparciendo chismes. Miró a Valentina, que había palidecido visiblemente. «Sofía», dijo Valentina suavemente, arrodillándose para estar a la altura de la niña. «¿Recuerdas que te dije que soy una amiga especial de tu papá?» «Sí. Bueno, es verdad que al principio empecé a acompañar a tu papá a fiestas de trabajo, pero también es verdad que llegué a quererte mucho a ti y que me gusta mucho pasar tiempo contigo. Los sentimientos pueden cambiar, ¿sabes? Pueden empezar de una manera y convertirse en algo diferente. Pero no eres mi mamá. No, mi amor, no soy tu mamá. Tu mamá está en el cielo y nadie puede reemplazarla nunca, pero puedo ser tu amiga que te quiere mucho». Sofía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Vas a seguir siendo mi amiga, aunque otras personas digan cosas feas? Voy a ser tu amiga mientras tú quieras que sea tu amiga. Yo quiero que seas mi amiga para siempre. Entonces seremos amigas para siempre», prometió Valentina, aunque Diego notó la incertidumbre en sus ojos. El resto de la velada pasó en una nube de conversaciones forzadas y sonrisas tensas. Diego notó las miradas discretas y los susurros a medias que lo seguían por el evento. Alguien había corrido la voz sobre su situación, y ahora todos los presentes estaban especulando sobre la autenticidad de su relación. Durante el viaje de regreso a casa, Sofía se quedó dormida en el asiento trasero, abrazando su unicornio de peluche. Diego y Valentina manejaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «¿Crees que deberíamos terminar esto?», preguntó Diego finalmente, cuando se detuvieron en un semáforo. «¿Por los chismes?» «Por todo. Por lo complicado que se está volviendo. Por Sofía». Valentina miró hacia el asiento trasero donde la niña dormía pacíficamente. «No lo sé, pero sé que se merece honestidad de nuestra parte. Todos los niños la merecen». «¿Qué significa eso?» «Significa que si vamos a continuar, tiene que ser por las razones correctas, no porque sea conveniente, no porque resuelva nuestros problemas individuales, sino porque realmente queremos estar juntos». ¿Y cómo sabemos eso? Supongo que tenemos que descubrirlo. Cuando llegaron al edificio de Valentina, ella se quedó en el auto por un momento antes de bajarse. «Diego, necesito tiempo para pensar. Todo esto se está volviendo más real de lo que esperaba». «¿Cuánto tiempo?» «Una semana. Dame una semana para aclarar mis sentimientos y mis prioridades». «¿Y los eventos de la próxima semana?» «Puedes decir que estoy enferma o inventar cualquier excusa. Solo necesito espacio para pensar».
Diego asintió, aunque la idea de no verla durante una semana le produjo una sensación de pérdida que no había esperado. ¿Puedo llamarte? Es mejor que no. Necesito claridad, y escuchar tu voz no me va a ayudar a conseguirla. Después de que Valentina se bajó del auto, Diego se quedó sentado en el estacionamiento por varios minutos, observando las luces de su edificio. Por primera vez desde que había comenzado este extraño arreglo, se preguntó si había sido un error desde el principio. Pero cuando miró a Sofía en el espejo retrovisor, aún dormida pero con una sonrisa en los labios, supo que al menos una cosa buena había salido de todo esto. Su hija estaba sanando. La pregunta era si eso era suficiente para justificar el caos emocional en el que se había metido. La semana sin Valentina se sintió como un hueco en el universo familiar que Diego había comenzado a construir sin darse cuenta. El lunes por la mañana, mientras preparaba el desayuno de Sofía, se dio cuenta de que había comprado automáticamente 3 yogures en lugar de 2, como había estado haciendo las últimas semanas, cuando Valentina ocasionalmente desayunaba con ellos antes de eventos matutinos. ¿Dónde está Valentina?, preguntó Sofía mientras comía su cereal, mirando hacia la puerta como si esperara que apareciera en cualquier momento. Está enferma, mi amor. Necesita descansar unos días. ¿Podemos visitarla? Cuando yo estaba enferma, ella me trajo sopa. Diego se detuvo en seco. ¿Cuándo te trajo sopa? La semana pasada, cuando tuve dolor de panza y no quería ir a la escuela. ¿No te acuerdas? Vino en la tarde y me hizo sopa de pollo con estrellitas. Diego no recordaba eso. Había estado en una reunión importante ese día y había dejado a Sofía con Guadalupe, la niñera. Aparentemente, Valentina había venido por su cuenta a cuidar a su hija. Eso definitivamente iba más allá de sus obligaciones contractuales. No podemos visitarla porque su enfermedad es contagiosa, mintió, odiándose por inventar excusas para una niña de 6 años. Pero estoy seguro de que se va a mejorar pronto. El martes, Sofía preguntó por Valentina 3 veces diferentes. El miércoles comenzó a dibujar tarjetas de Mejórate pronto, que insistía en que debían entregar personalmente. El jueves, se negó a ponerse su vestido favorito porque es el que le gusta a Valentina y ella no está aquí para verlo. Diego comenzó a darse cuenta de lo profundamente que Valentina se había integrado en la vida diaria de Sofía, y no solo durante eventos sociales. Su hija había comenzado a incluirla en sus rutinas mentales, en sus planes futuros, en su concepto de familia. El viernes por la mañana, mientras Diego revisaba emails en su oficina, Patricia entró con expresión preocupada. «Señor Mendoza, recibimos una llamada extraña». «¿Qué tipo de llamada?» «Una reportera de una revista de sociales. Preguntaba sobre su relación con Valentina Morales y si es cierto que contrató una acompañante para eventos públicos». El estómago de Diego se hundió. «¿Qué le dijiste?» «Que no tenemos comentarios sobre su vida personal». «Pero señor, esto podría convertirse en un problema si la historia se publica». Diego pensó en los inversionistas japoneses, en los contratos pendientes, en la reputación de su empresa. Pero más que eso, pensó en Sofía y en cómo este escándalo podría afectarla en la escuela. Mencionó cómo obtuvo la información. Dijo que tenía fuentes confiables en el circuito social de Polanco. Esa tarde, Diego recibió una llamada de Rodrigo. «¿Es cierto lo que me están contando?», preguntó su amigo sin preámbulos. «¿Qué te están contando? ¿Que alguien descubrió lo de Valentina y que va a salir publicado en una revista? ¿Cómo te enteraste?» «Mi esposa habló con Mercedes Herrera, quien aparentemente escuchó la conversación en el museo el sábado pasado». «Diego, esto se está extendiendo rápido. ¿Qué tan malo puede ser? Depende de cómo lo manejen los medios. Si lo presentan como una historia romántica, de cómo el amor real surgió de un arreglo comercial, podría ser inofensivo. Si lo presentan como un empresario engañando a sus socios con una relación falsa». Diego no necesitó que Rodrigo terminara la frase. Entendía las implicaciones. Esa noche, después de acostar a Sofía, Diego se sentó en su terraza con un tequila y su teléfono en la mano. Había querido respetar el pedido de Valentina de tener espacio, pero las circunstancias habían cambiado. Necesitaba hablar con ella sobre lo que estaba pasando. Marcó su número, pero fue directamente al buzón de voz.
Valentina, soy Diego. Tenemos un problema. Los medios descubrieron lo nuestro y podría convertirse en un escándalo público. Necesitamos hablar sobre cómo manejar esto. Llámame, por favor. Mientras tanto, en su pequeño departamento en Coyoacán, Valentina había pasado la semana en un estado de constante reflexión emocional. La ausencia de Diego y Sofía en su rutina diaria había sido más dolorosa de lo que había anticipado. Se había acostumbrado a los mensajes matutinos de Diego, preguntando sobre su día, a las llamadas de Sofía contándole sobre la escuela, a sentirse parte de una familia. Su madre, Carmen, había notado su estado melancólico desde el primer día. «¿Qué pasa, mija? Estás muy callada esta semana». «Solo estoy pensando sobre el trabajo, mamá». Carmen, con la intuición que solo las madres poseen, la estudió cuidadosamente. «¿Es por ese empresario que mencionaste? ¿El de la niña pequeña?» Valentina había mencionado casualmente a Diego y Sofía algunas veces, siempre manteniendo la ficción de que trabajaba en eventos corporativos. Pero había hablado de ellos con demasiada frecuencia y demasiado cariño para que pasara desapercibido. «Mamá, ¿alguna vez sentiste que tu vida tomó una dirección que no habías planeado, pero que tal vez era la correcta?» Carmen dejó su tejido y se acercó al sofá donde Valentina estaba sentada. «¿De qué estás hablando, hija? ¿Qué pasaría si te dijera que me enamoré de alguien en una situación muy complicada? Te diría que el amor siempre es complicado, pero también te diría que una vida sin riesgos emocionales no es realmente una vida. ¿Y si esa persona tiene una niña que ha comenzado a verme como una figura materna?» Carmen tomó las manos de su hija. «Valentina, ¿me estás diciendo que estás enamorada de un hombre casado?» «No, mamá, es viudo, pero la situación es complicada. ¿Él también te quiere?» «Creo que sí, pero ninguno de los dos está seguro de si lo que sentimos es real o si es solo conveniencia». Carmen asintió comprensivamente. «¿Y la niña? Sofía es...» Valentina sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Es el ser más dulce que he conocido. Está sanando de la pérdida de su madre y de alguna manera he llegado a ser parte de ese proceso». «¿La amas como si fuera tuya?» «Sí», admitió Valentina, sorprendiéndose por la certeza de su respuesta. «La amo como si fuera mía». «Entonces ya tienes tu respuesta». «¿Cuál respuesta?» «Si amas a esa niña, vas a encontrar la manera de estar en su vida. Y si su padre es un buen hombre que también te ama, van a encontrar la manera de hacerlo funcionar». Esa misma noche, Valentina recibió un mensaje de Elena Vázquez. «Tenemos que hablar urgentemente. Mañana en mi oficina a las 10 a.m». El sábado por la mañana, Valentina llegó a la oficina de Elena con una sensación de aprensión. La directora de la agencia se veía más seria de lo usual. «Siéntate, Valentina, tenemos un problema». «¿Qué tipo de problema?» «Una revista va a publicar un artículo sobre tu relación con Diego Mendoza. Tienen fotografías de ustedes en eventos, testimonios de personas que los vieron juntos, y aparentemente alguien confirmó que trabajas para mi agencia». Valentina sintió que el mundo se tambaleaba alrededor de ella. «¿Cómo obtuvieron esa información?» «No estoy segura, pero tengo mis sospechas. Hay otras agencias en la ciudad que no aprecian nuestra discreción y profesionalismo. Es posible que alguien filtró la información para dañar nuestra reputación». «¿Qué significa esto para mí?» «Significa que necesitas decidir qué quieres hacer. Podemos negar toda la historia, decir que eres simplemente su novia y que nunca trabajaste para nosotros. Pero eso requeriría que mantuvieras la mentira permanentemente. ¿Cuál es la otra opción? Confirmar la historia pero manejar la narrativa, presentarlo como una historia de amor real que surgió de un arreglo profesional. Algo así como Pretty Woman mexicana». Valentina pensó en Diego, en Sofía, en las consecuencias que esto tendría para ellos. «¿Cuándo sale el artículo?» «El lunes en la edición impresa, pero probablemente lo publiquen en línea mañana por la tarde. Necesito hablar con Diego». «¿Estás segura?» «Una vez que hablen sobre esto, ya no hay vuelta atrás. Tendrán que decidir si enfrentan esto juntos o por separado». Mientras Valentina manejaba hacia Polanco, su teléfono sonó con una llamada de número desconocido. «Señorita Morales, soy Fernanda Gutiérrez de la revista Gente en Sociedad. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su relación con el empresario Diego Mendoza».
Valentina colgó inmediatamente, pero el teléfono volvió a sonar minutos después. Esta vez no contestó. Llegó al edificio de Diego justo cuando él regresaba del parque con Sofía. La niña corrió hacia ella en cuanto la vio. «Valentina, ¿ya te curaste?» «Hola, mi amor», dijo Valentina, abrazando a Sofía con una intensidad que la sorprendió. «¿Me extrañaste?» «Muchísimo. Hice tarjetas para ti. ¿Quieres verlas?» Diego se acercó, y Valentina pudo ver en sus ojos la misma mezcla de alivio y ansiedad que sentía ella. «Necesitamos hablar», dijo él en voz baja. «Lo sé. ¿Podemos subir?» En el elevador hacia el penthouse, Sofía no paró de hablar sobre todo lo que había hecho durante la semana, sobre cuánto había extrañado a Valentina, sobre los planes que tenía para las siguientes aventuras juntas. La inocente felicidad de la niña contrastaba dolorosamente con la tensión entre los dos adultos. Una vez en el departamento, mientras Sofía iba a buscar sus tarjetas, Diego y Valentina se sentaron en la sala. «¿Recibiste mi mensaje?», preguntó Diego. «Sí, y tengo más información. Elena me explicó la situación completa. Alguien filtró información a los medios intencionalmente. ¿Qué tan malo va a ser? Depende de cómo manejemos la narrativa. Podemos negar todo o podemos controlar la historia». «¿Qué significa controlar la historia?». Valentina tomó una respiración profunda. «Significa confirmar que empezamos como un arreglo comercial, pero presentarlo como una historia de amor real, que nos enamoramos a pesar de las circunstancias. ¿Y eso es verdad? ¿Tú qué crees?». Diego la miró directamente. «Creo que me enamoré de ti en algún momento de las últimas semanas, pero no estoy seguro de cuándo exactamente pasó. ¿Y crees que yo me enamoré de ti?». «Espero que sí». En ese momento, Sofía regresó corriendo con una pila de tarjetas hechas a mano. «Mira, Valentina, esta es para que te mejores, esta es porque eres mi amiga favorita y esta es porque quiero que vivas con nosotros para siempre». Diego y Valentina se miraron por encima de las tarjetas coloridas. La última tarjeta tenía un dibujo de 3 figuras de palitos tomadas de las manos frente a una casa. Arriba, escrito con crayón morado en letras irregulares, decía: «Mi familia feliz». «Sofía», dijo Valentina suavemente, «¿puedo preguntarte algo importante?» «Sí. Si algo saliera en las noticias sobre mí y tu papá, algo que dijera que al principio yo solo venía a las fiestas con él porque era mi trabajo, ¿eso cambiaría lo que sientes por mí?». Sofía reflexionó seriamente sobre la pregunta. «¿Como cuando los actores en la televisión fingen al principio pero después se gustan de verdad?» «Exactamente como eso. Tú y papá se gustan de verdad ahora». Valentina miró a Diego, quien asintió casi imperceptiblemente. «Sí, nos gustamos de verdad». «¿Y tú me quieres de verdad?». «Te quiero más de lo que pensé que era posible querer a alguien». «Entonces no me importa cómo empezó. Me importa cómo es ahora». Diego sintió que algo se asentaba en su pecho. Su hija de 6 años había entendido en 30 segundos lo que él había estado luchando por comprender durante semanas. «¿Qué decidimos?», preguntó Valentina. «Decidimos que enfrentamos esto juntos», respondió Diego. «Como familia». «¿Estás seguro? Una vez que digamos que esto es real, no hay vuelta atrás». «¿Quieres que haya vuelta atrás?». «No», admitió Valentina. «Quiero quedarme. Quiero ser parte de esto. De ustedes. Para siempre». Sofía aplaudió entusiasmada. «Significa que Valentina se puede quedar para siempre». Esa noche, después de acostar a Sofía y de que ella insistiera en que Valentina también la arropara y le leyera un cuento, Diego y Valentina se sentaron en la terraza planificando cómo manejarían la crisis mediática del día siguiente. «¿Estás preparada para lo que viene?», preguntó Diego. «Estoy preparada para cualquier cosa, siempre y cuando estemos juntos», respondió Valentina. «Incluso si esto afecta tu reputación profesional, incluso si no puedes volver al teatro después de que salga la historia». «Diego, el teatro siempre va a estar ahí, pero esta familia, esta oportunidad de amor, puede que no vuelva a presentarse nunca». Diego tomó su mano. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?». «¿Qué?». «Que siento como si finalmente hubiera encontrado el camino de vuelta a casa. Y el hogar resulta que no es un lugar, sino 2 personas que me hacen sentir completo». Al día siguiente,
Cuando el artículo se publicó en línea con el titular El millonario y su Cenicienta, la historia de amor que comenzó como negocio, Diego, Valentina y Sofía estaban listos para enfrentarlo juntos, porque habían aprendido que el amor real, una vez que se reconoce y se acepta, puede sobrevivir cualquier escándalo, cualquier juicio, cualquier obstáculo externo. Lo único que importaba era que habían elegido estar juntos, no por conveniencia, no por necesidad, sino por amor. El lunes por la mañana llegó como un huracán de llamadas telefónicas, emails y mensajes de texto. El artículo de la revista Gente en Sociedad se había vuelto viral en redes sociales, y el teléfono de Diego no había dejado de sonar desde las 6 de la madrugada. Patricia había llegado temprano a la oficina para ayudar a manejar la crisis, pero la situación era abrumadora. «Señor Mendoza», dijo Patricia entrando a su despacho con una expresión tensa, «tengo al señor Yamamoto en la línea 1, a 3 reporteros esperando en recepción, y su padre llamó 5 veces en los últimos 30 minutos». Diego suspiró profundamente, mirando por la ventana hacia la Ciudad de México, que se extendía bajo un cielo gris. Había dejado a Sofía en casa con Guadalupe, después de una mañana difícil en la que tuvo que explicarle por qué no podía ir a la escuela ese día. «Pásame la llamada de Yamamoto primero. Mendoza-san». La voz del inversionista japonés sonaba formal y fría, muy diferente al tono cálido de sus conversaciones anteriores. «Hemos leído el artículo de esta mañana. Mi hermano y yo necesitamos discutir cómo esto podría afectar nuestra sociedad empresarial. Kenji-san, entiendo su preocupación. La situación es complicada, pero quiero asegurarle que mi compromiso con nuestro proyecto sigue siendo absoluto. No ponemos en duda su compromiso profesional, Mendoza-san. Sin embargo, en Japón valoramos mucho la transparencia y la honestidad en las relaciones comerciales. El hecho de que no fuéramos informados sobre la naturaleza de su relación personal, tiene razón, debía haber sido más transparente desde el principio. Necesitamos tiempo para evaluar cómo proceder. Le daremos una respuesta definitiva al final de la semana». Después de colgar, Diego se hundió en su silla de cuero. Sabía que perder la inversión japonesa podría significar despedir a docenas de empleados y posponer la expansión internacional que había planeado durante 2 años. Su teléfono personal vibró con un mensaje de Valentina. «¿Cómo estás? ¿Necesitas que vaya a la oficina?». Respondió rápidamente. «Estoy bien. ¿Cómo están las cosas por tu lado?». «Complicadas». Mi madre leyó el artículo. Diego sintió una punzada de preocupación. Carmen Morales no sabía la verdad sobre el trabajo de Valentina, y ahora había descubierto todo a través de un artículo sensacionalista de revista. Mientras tanto, en Coyoacán, Valentina se encontraba en la situación más difícil que había enfrentado en años. Su madre estaba sentada en la mesa de la cocina con el artículo impreso frente a ella, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «¿Es verdad, mija?», preguntó Carmen con voz quebrada. «¿Es verdad que trabajabas como acompañante?». Valentina se sentó frente a su madre, tomando sus manos entre las suyas. «Mamá, nunca fue lo que piensas. Elena maneja una agencia completamente respetable. Solo acompañaba a hombres de negocios a eventos sociales. Nunca hice nada de lo que tengas que avergonzarte. ¿Pero me mentiste durante meses?». «Sí», admitió Valentina. «Te mentí porque sabía que te preocuparías y porque necesitaba el dinero para tus tratamientos». Carmen cerró los ojos, luchando contra las emociones que la embargaban. «¿Y ese hombre? ¿Diego? ¿También era solo trabajo?». «Al principio sí, pero mamá, me enamoré de él. Y más que eso, me enamoré de su hija. Sofía es la niña más especial que he conocido en mi vida». «¿Él te ama de verdad?». «Creo que sí. Ayer decidimos que queríamos intentar construir una familia real juntos». Carmen se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana que daba al pequeño jardín interior del edificio. Durante varios minutos no dijo nada, y Valentina respetó su silencio. «Tu padre», dijo finalmente Carmen sin voltearse, «siempre me decía que el amor verdadero se encuentra en los lugares más inesperados. Que Dios tiene formas misteriosas de unir a las almas que necesitan estar juntas». «¿Qué significa eso, mamá?».
Carmen se volvió hacia su hija con los ojos llenos de lágrimas, pero ahora también con algo que parecía comprensión. Significa que si ese hombre y esa niña te hacen feliz, si realmente te aman, entonces no me importa cómo comenzó todo. Valentina se levantó y abrazó a su madre, sintiendo un alivio enorme. ¿En serio? En serio. Pero mija, si van a estar juntos, tiene que ser para siempre. Esa niña ya perdió a una madre. No puede perder a otra. Lo sé, mamá. Lo sé. Esa tarde, mientras Diego luchaba con las llamadas de la prensa y los socios preocupados, recibió una visita inesperada. Su padre, don Alejandro Mendoza, apareció en su oficina sin previo aviso. «Papá, no esperaba verte hoy». Don Alejandro, un hombre de 72 años con el cabello completamente blanco y la presencia imponente que había transmitido a su hijo, se sentó frente al escritorio de Diego sin ser invitado. «Leí el artículo», dijo sin preámbulos. «¿Y? Y quiero conocer a esa mujer apropiadamente». Diego lo miró con sorpresa. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que si va a ser la madre de mi nieta, entonces es parte de la familia. Y si es parte de la familia, merece ser tratada con el respeto que se le da a la familia. Papá, la situación es complicada». «¿La amas?» «Sí». «¿Ella ama a Sofía?» «Sí, completamente». «¿Sofía la ama a ella?» «Está obsesionada con Valentina». Don Alejandro asintió como si eso resolviera todo. «Entonces no hay nada complicado. Los medios van a hablar durante una semana y después van a encontrar otro escándalo del cual ocuparse. Pero el amor verdadero, hijo, eso no se encuentra todos los días». Esa noche, Diego llegó a casa para encontrar a Sofía sentada en la sala con Guadalupe, viendo dibujos animados pero claramente distraída. «¿Cómo estuvo tu día, mi princesa?» «Extraño mi escuela», respondió Sofía. «Guadalupe dice que no puedo ir hasta que la gente deje de hablar de nosotros». Diego se sentó junto a su hija en el sofá. «¿Te molesta lo que están diciendo?» Sofía lo pensó seriamente. «No entiendo por qué es malo que tú y Valentina se gusten. En la televisión, cuando la gente se enamora, todos están felices. Es porque algunos adultos piensan que hay maneras correctas y maneras incorrectas de enamorarse. ¿Pero ustedes se aman de verdad ahora?» «Sí, mi amor. Nos amamos de verdad. Entonces no importa lo que digan los otros adultos». Diego abrazó a su hija, maravillándose una vez más de la sabiduría simple que los niños poseían para ver a través de las complicaciones que los adultos creaban. Su teléfono sonó con una llamada de Valentina. «¿Cómo estás?», preguntó ella inmediatamente. «Sobreviviendo. ¿Y tú?» «Mi madre quiere conocerte oficialmente y quiere conocer a Sofía». «¿Eso es bueno o malo?» «Es muy bueno. Significa que acepta nuestra relación. ¿Qué tal si cenan con nosotros mañana? En casa, nada formal». «¿Estás seguro? Con todo lo que está pasando?» «Estoy seguro. Si vamos a ser una familia, nuestras familias tienen que conocerse». El miércoles por la noche, Carmen Morales llegó al penthouse de Diego cargando una enorme cacerola de mole poblano que había estado cocinando desde las 4 de la mañana. Había decidido que si iba a conocer al hombre que podría convertirse en el esposo de su hija, lo haría con la comida casera que mejor sabía hacer. «Señora Morales», la saludó Diego en la puerta, «es un honor tenerla en nuestro hogar». Carmen lo estudió cuidadosamente. Era guapo, ciertamente, y tenía buenas maneras, pero lo que realmente le importaba era cómo miraba a su hija, con adoración genuina y respeto profundo. «Traje mole», anunció, entregándole la pesada cacerola. «Valentina me dijo que a Sofía le gusta probar comidas nuevas». «¡Abuela Carmen!», gritó Sofía corriendo desde la sala. Durante las últimas semanas, bajo la influencia de Valentina, había comenzado a llamar a Carmen abuela de manera natural. Carmen se agachó para recibir el abrazo entusiasta de la niña. «Hola, mi corazón, ¿cómo has estado?» «Extraño a Valentina. Papá dice que está ocupada con trabajo importante». Carmen miró a Diego por encima de la cabeza de Sofía. «¿Dónde está mi hija?» «Llegará en unos minutos. Tuvo una reunión con Elena sobre la situación». Carmen asintió comprensivamente. Durante los últimos 2 días había aprendido más sobre el trabajo de Valentina de lo que había sabido en 6 meses. Elena Vázquez había venido personalmente a visitarla para explicar la naturaleza respetable de su agencia
y para asegurarle que Valentina siempre había mantenido los más altos estándares profesionales. Cuando Valentina llegó, encontró a su madre, Diego y Sofía en la cocina, con Carmen enseñándole a la niña cómo servir el mole apropiadamente. ¿No es delicioso, Valentina?, preguntó Sofía con la boca llena. La abuela Carmen cocina mejor que tú y que papá. Es verdad, respondió Valentina riéndose. Mamá siempre ha sido la mejor cocinera de la familia. Durante la cena, Diego observó cómo las 3 generaciones de mujeres interactuaban. Carmen contaba historias sobre la infancia de Valentina. Sofía describía en detalle cada uno de sus juguetes favoritos, y Valentina mediaba entre ambas con la paciencia natural que la hacía tan especial. «Diego», dijo Carmen durante el postre, «necesito preguntarte algo importante». «Por supuesto». «¿Cuáles son tus intenciones con mi hija?» Valentina se sonrojó. «Mamá, no es necesario que...» «Sí es necesario», la interrumpió Carmen. «Esta niña», señaló a Sofía, «ya perdió a una madre. Si Valentina va a estar en su vida, tiene que ser permanentemente». Diego miró a Valentina, luego a Sofía, quien había dejado de comer su flan para escuchar atentamente la conversación de adultos. «Señora Carmen», dijo finalmente, «mis intenciones son casarme con su hija, adoptarla como la segunda madre de Sofía y construir con ella la familia que todas merecemos tener». El silencio que siguió fue interrumpido por Sofía gritando, «Van a casarse. Va a ser mi mamá de verdad». Carmen sonrió por primera vez desde que había llegado. «Entonces tienes mi bendición». Esa misma semana, las cosas comenzaron a estabilizarse profesionalmente para Diego. Los medios, como había predicho su padre, encontraron otros escándalos más frescos de los cuales ocuparse. Más importante aún, el viernes llegó una llamada que no había esperado. «Mendoza-san», la voz de Kenji Yamamoto, sonaba diferente de la llamada del lunes. «Mi hermano y yo hemos tomado una decisión sobre nuestra sociedad». Diego se preparó para lo peor. «Te escucho, Kenji-san. Queremos proceder con la inversión. De hecho, queremos aumentarla». «¿Perdón?» La historia de su romance se volvió muy popular en Japón. Los medios japoneses la presentaron como una historia de amor moderno. «Mi esposa dice que es muy romántico, como una película». Diego no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quiere decir que el escándalo en realidad ayudó? Los japoneses apreciamos las historias de amor que superan obstáculos. Su honestidad eventual sobre la situación muestra integridad de carácter. Eso es importante para nosotros en los negocios. Después de colgar, Diego inmediatamente llamó a Valentina. ¿Puedes venir a la oficina? Tengo noticias increíbles. Buenas noticias o malas noticias, las mejores noticias posibles. Una hora después, Valentina estaba en su oficina escuchando sobre la llamada de Yamamoto y los nuevos contratos que habían surgido como resultado inesperado del escándalo mediático. «Hay algo más», dijo Diego, sacando una pequeña caja de terciopelo de su cajón. Valentina se quedó sin respiración. «Diego, sé que empezamos esto de la manera más extraña posible. Sé que nada sobre nuestra historia es convencional, pero también sé que te amo más de lo que pensé que era posible amar a alguien después de Isabela». Se arrodilló frente a ella en su oficina con vista a toda la Ciudad de México. «Valentina Esperanza Morales Santana, te casarías conmigo. Te convertirías en la madre de Sofía y en mi compañera para toda la vida». Valentina tenía lágrimas corriendo por sus mejillas cuando respondió, «Sí, Diego. Sí, 1000 veces sí». Esa noche, cuando le contaron las noticias a Sofía, la niña insistió en llamar inmediatamente a todos sus conocidos para anunciar que iba a tener una mamá nueva y que habría una boda. «¿Podré ser la niña de las flores?», preguntó con los ojos brillantes de emoción. «Por supuesto», respondió Valentina. «No podríamos casarnos sin ti. ¿Y podré llamarte mamá?» «Solo si tú quieres». Sofía lo pensó seriamente. «Voy a llamarte mamá Valentina, para que mi otra mamá en el cielo no se confunda». Mientras Diego y Valentina se abrazaban, observando a Sofía bailar de felicidad por la sala, se dieron cuenta de que habían encontrado algo que ninguno de los dos había estado buscando. Una familia imperfecta, complicada, pero completamente real, construida sobre la base del amor que había crecido en los lugares más inesperados.
6 meses después, el jardín del Hotel Casa de Sierra Nevada en San Miguel de Allende estaba decorado con miles de flores blancas y doradas que se mecían suavemente bajo el cielo azul de Guanajuato. Era un sábado perfecto de primavera y la pequeña ceremonia que Diego y Valentina habían planeado había crecido hasta incluir a 150 invitados que habían viajado desde toda la República para presenciar una boda que los medios ya habían bautizado como la boda del año. Valentina se encontraba en la suite nupcial del hotel, siendo ayudada por su madre y por Sofía, quien llevaba un vestido rosa que hacía juego con el de la novia. El vestido de Valentina era sencillo, pero elegante, de seda marfil con encaje de chantilly, que había pertenecido a la abuela de Diego, una tradición familiar que don Alejandro había insistido en mantener. «¿Estás nerviosa, mija?», preguntó Carmen mientras acomodaba el velo de su hija. «No», respondió Valentina, sorprendiéndose por la tranquilidad que sentía. «Por primera vez en mi vida me siento exactamente donde debo estar». «Te ves como una princesa de verdad», exclamó Sofía, quien había estado practicando su papel como niña de las flores durante semanas. «¿Crees que papá se va a desmayar cuando te vea?» «Espero que no», rió Valentina. «Necesito que esté consciente para decir sí acepto». Carmen observó a su hija y a la niña, que pronto se convertiría oficialmente en su nieta. Durante los últimos 6 meses, había visto cómo Sofía había florecido bajo el cuidado amoroso de Valentina. La niña que conoció por primera vez como una pequeña triste y retraída, se había transformado en una personita vibrante y segura de sí misma. «¿Sabes qué, Sofía?», dijo Carmen. «Creo que tu papá va a llorar de felicidad cuando vea a Valentina». «¿Los hombres lloran cuando están felices?». «Los hombres buenos sí», respondió Valentina, recordando cómo Diego había llorado la noche en que Sofía lo llamó papá de Valentina por primera vez, como si finalmente hubieran encontrado la manera de integrar todos sus amores en una sola familia. En otra suite del hotel, Diego se encontraba luchando con su corbata bajo la mirada divertida de Rodrigo, quien se había ofrecido como padrino, y de su padre, que observaba todo el proceso con una sonrisa satisfecha. «Hijo, en mis 60 años de matrimonio con tu madre, jamás te vi tan nervioso», comentó don Alejandro. «No estoy nervioso», mintió Diego, «solo quiero que todo sea perfecto». «Ya es perfecto», dijo Rodrigo. «Tienes a una mujer extraordinaria que ama a tu hija como si fuera suya, una hija que ha vuelto a ser la niña feliz que era antes de perder a su madre, y un negocio que está creciendo más rápido de lo que jamás imaginaste». Era cierto. Los últimos meses habían sido una montaña rusa de éxitos profesionales. La historia de su romance había generado tanto interés positivo que Diego había recibido ofertas de inversión de varios países. Más importante aún, había decidido diversificar su empresa para incluir programas de educación tecnológica para niños en comunidades rurales. Un proyecto que Valentina había inspirado con sus historias sobre la importancia del arte en la educación infantil. «¿Crees que Isabela aprobaría?», preguntó Diego de repente, sorprendiendo a ambos hombres con la vulnerabilidad de la pregunta. Don Alejandro se acercó a su hijo y puso una mano en su hombro. «Tu esposa te amó lo suficiente para querer que fueras feliz después de ella. Valentina no está reemplazando a Isabela, hijo. Está escribiendo un capítulo nuevo en tu historia. Además», agregó Rodrigo, «Isabela hubiera querido que Sofía tuviera una madre que la amara tanto como Valentina la ama». En el jardín, los invitados comenzaron a tomar sus lugares. Los hermanos Yamamoto habían viajado desde Japón con sus familias. Elena Vázquez estaba sentada en la primera fila del lado de Valentina, orgullosa de ver cómo la historia había terminado para una de sus chicas favoritas. Mercedes Herrera y las otras esposas del Círculo Social de Polanco habían llegado con vestidos espectaculares, y Diego notó que todas parecían genuinamente emocionadas por la boda, en lugar de estar ahí por compromiso social. Pero lo que más lo emocionó fue ver a varios de los niños que habían sido estudiantes de Valentina en su antiguo trabajo de teatro. Sus antiguos colegas habían organizado una sorpresa, un pequeño coro infantil que cantaría durante la ceremonia. La música comenzó a sonar, y Diego tomó su lugar al pie del altar junto al sacerdote que habían elegido,
un hombre mayor que había conocido a la familia durante años. El mariachi que habían contratado tocó las primeras notas de Las Mañanitas, en una versión suave y romántica que había sido arreglada especialmente para la ocasión. Primero caminó Sofía por el pasillo, esparciendo pétalos de rosas blancas, con la seriedad de alguien que entiende la importancia de su papel. Llevaba una pequeña canasta de mimbre y caminaba lentamente, exactamente como Valentina le había enseñado. Cuando llegó al altar, le guiñó un ojo a Diego antes de tomar su lugar. Luego apareció Valentina del brazo de Carmen, quien había insistido en caminar con su hija hasta el altar. No tenían padre que la entregara, pero habían decidido que era más significativo que las dos mujeres morales caminaran juntas hacia la nueva vida que les esperaba. Cuando Diego vio a Valentina acercarse, sintió que el mundo se detenía. No era solo que estuviera hermosa, aunque lo estaba. Era la forma en que caminaba hacia él con absoluta certeza, la sonrisa que iluminaba su rostro, la manera en que sus ojos nunca se apartaron de los suyos durante toda la caminata. «Te amo», murmuró cuando ella llegó a su lado, sin importarle que todos los invitados pudieran escuchar. «Yo también te amo», respondió ella, tomando sus manos. La ceremonia fue una mezcla perfecta de tradición y personalización. El sacerdote habló sobre el amor que surge en circunstancias inesperadas, sobre las familias que se construyen con el corazón en lugar de solo con la sangre, y sobre la importancia de la honestidad y la vulnerabilidad en el matrimonio. Cuando llegó el momento de los votos, Diego habló primero. «Valentina, cuando te conocí, pensé que estaba contratando una solución a mis problemas profesionales. No sabía que estaba encontrando la respuesta a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Me enseñaste que es posible amar después de la pérdida, que las familias pueden crecer de maneras imprevistas y que a veces las decisiones más arriesgadas son las que nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Prometo amarte no solo por quien eres, sino por quien me ayudas a ser. Prometo ser el esposo que mereces y el padre que nuestra hija necesita». Valentina tenía lágrimas en los ojos cuando llegó su turno. «Diego, me contrataste para fingir que te amaba, pero me diste algo que nunca había tenido, una familia real. En Sofía encontré el amor más puro que existe, y en ti encontré a mi compañero para toda la vida. Prometo amarte en los días fáciles y en los difíciles. Prometo ser la madre que Sofía merece y honrar la memoria de la mujer que la trajo al mundo. Y prometo que cada día voy a elegirte de nuevo, no por obligación, sino por amor». Cuando se besaron después de ser declarados marido y mujer, Sofía gritó: «Ya soy una familia completa», tan fuerte que todos los invitados se rieron y aplaudieron. La recepción fue una celebración que mezcló tradiciones mexicanas con toques personales que reflejaban la historia única de la pareja. Hubo mariachi durante la cena, pero también un momento especial donde los niños del coro que habían sido estudiantes de Valentina cantaron una canción que ella les había enseñado años atrás. Durante su primer baile como esposos, Diego y Valentina se movieron lentamente, mientras Sofía bailaba a su alrededor, creando círculos con su vestido rosa. Era una imagen que habría parecido caótica para cualquier otra pareja, pero para ellos era perfecta. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Diego mientras bailaban. «Solo de una cosa», respondió Valentina. «¿De qué?». «De no haberme enamorado de ustedes más rápido». 2 años después, la vida había tomado una forma que ninguno de los tres había anticipado, pero que se sentía completamente natural. Diego había expandido su empresa para incluir oficinas en Guadalajara y Monterrey. Valentina había abierto una escuela de teatro especializada en niños que habían experimentado pérdidas familiares. Y Sofía había comenzado 2º año de primaria como una de las estudiantes más sociables y creativas de su clase. La casa en Polanco se había transformado para acomodar su nueva realidad familiar. Tenían un estudio de teatro en el sótano, donde Valentina ensayaba con sus estudiantes, una oficina en casa donde Diego trabajaba cuando quería estar cerca de su familia, y un jardín donde Carmen pasaba las tardes enseñándole a Sofía a cultivar chiles y tomates. Un domingo por la tarde, mientras Diego trabajaba en su laptop en la terraza, Valentina ensayaba con un grupo de niños en el jardín
y Sofía ayudaba a su abuela Carmen a preparar tamales para la semana, se dio cuenta de que había encontrado algo que había creído perdido para siempre. Un hogar lleno de voces, risas y amor cotidiano. «Papá», gritó Sofía desde la cocina, «mamá Valentina dice que puedo hacer una obra de teatro sobre unicornios para tu cumpleaños». «¿En serio?», respondió Diego, cerrando la laptop para prestar toda su atención a su familia. «Sí, y voy a ser la princesa que salva al unicornio, no el unicornio que necesita ser salvado». Diego miró a Valentina, quien se había acercado con los niños de su clase de teatro. Todos ellos tenían historias difíciles. Algunos habían perdido padres, otros venían de familias disfuncionales, algunos habían experimentado traumas que los adultos luchaban por comprender. Pero bajo la guía de Valentina, estaban aprendiendo que era posible transformar el dolor en arte, la pérdida en creatividad, y la tristeza en historias que podían ayudar a otros niños. «¿Sabes qué he estado pensando?», le dijo Valentina esa noche, mientras ponían a Sofía en la cama. «¿Qué?». «Que tal vez deberíamos escribir un libro sobre nuestra historia». «¿Un libro?». «Para otros padres que están luchando con la pérdida, para mujeres que están tratando de reconstruir sus vidas, para niños que necesitan saber que las familias pueden tomar muchas formas diferentes». Diego consideró la idea. «¿Cómo empezaría?». «Creo que empezaría con la verdad más importante que hemos aprendido». «¿Cuál es esa?». «Que el amor más auténtico a menudo surge en las circunstancias más inesperadas, que las familias más fuertes son las que se eligen mutuamente todos los días, y que a veces las decisiones más arriesgadas son las que nos llevan exactamente a donde pertenecemos». 5 años después de esa primera cita en el restaurante del Hotel Seine, Regis, Diego, Valentina y Sofía estaban de pie en el escenario del Teatro de Bellas Artes, tomados de las manos durante la ovación que siguió al estreno de Historias de Esperanza, una obra musical que Valentina había creado sobre familias no tradicionales que encuentra el amor en lugares inesperados. Sofía, ahora de 11 años, había interpretado el papel principal de una niña que ayuda a su padre viudo a encontrar el amor nuevamente. Durante toda la función, había actuado con una naturalidad y una profundidad emocional que había impresionado a la crítica teatral más exigente de la ciudad. «¿Estás orgulloso?», le preguntó Valentina a Diego mientras saludaban al público que los aplaudía de pie. «Estoy más que orgulloso», respondió él. «Estoy agradecido». «¿Agradecido por qué?». «Por cada decisión terrible que tomé y cada momento difícil que viví antes de conocerte, porque todo eso me llevó exactamente a donde necesitaba estar». Mientras las luces del teatro se reflejaban en sus rostros y la audiencia continuaba aplaudiendo, los tres supieron que habían creado algo más valioso que cualquier contrato comercial, más duradero que cualquier escándalo mediático y más real que cualquier actuación. Habían construido una familia basada en la elección diaria de amarse unos a otros. Una historia de amor que había comenzado con mentiras, pero que se había convertido en la verdad más hermosa de sus vidas. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Diego, Valentina y Sofía los haya conmovido tanto como nos conmovió a nosotros contarla. Esta historia nos enseña que el amor verdadero puede surgir en las circunstancias más inesperadas, que las familias no siempre nacen de la sangre sino del corazón, y que a veces los caminos más arriesgados nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Si esta narrativa tocó su corazón, los invitamos a explorar nuestra playlist especial de historias similares, llena de relatos sobre el amor que trasciende las convenciones y familias que se construyen con valentía y esperanza. Pueden encontrarla haciendo clic aquí a la izquierda. No olviden suscribirse a nuestro canal para recibir más historias que celebran la complejidad y la belleza del amor moderno. Y déjennos un me gusta si creen que todos merecemos una segunda oportunidad para encontrar la felicidad. Compartan en los comentarios. ¿Han vivido o conocido historias de amor que surgieron en circunstancias inesperadas? Queremos conocer sus experiencias y seguir explorando juntos las 1000 formas en que el amor puede transformar nuestras vidas. Nos vemos en la próxima historia.